Muy buenas tardes a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y sobre todo a la historia. Tal vez próximamente otras cosas, pero por ahora sobre todo la historia. El día de hoy tenemos una nueva edición de nuestra saga dedicada a la obra de Ian Kershaw, Descenso a los Infiernos, una historia de cómo Europa llegó a la Segunda Guerra Mundial. Una historia de lo que Kershaw llama la era de la autodestrucción de Europa. Pero como parte de este análisis en la larga duración que estamos haciendo de la historia europea, hoy nos toca hablar de el espacio en donde hubo una alternativa. Kershaw se refiere, ¿no?, al modelo alternativo para referirse a lo que ocurrió en la Unión Soviética. Y para poder hablar de lo que ocurrió en la Unión Soviética, hoy vamos a hablar del ascenso al poder de Joseph Stalin, ya que uno de los proyectos de esta primera mitad del año es justamente llegar a la Segunda Guerra Mundial y hacer un análisis pormenorizado de la guerra, sobre todo del frente oriental. El frente del Pacífico va a quedar para otro momento, pero ya se enterarán de ello. Así que el día de hoy vamos a hablar del ascenso de Stalin. Al igual que ocurre con la cuestión de Hitler, este va a ser un video de una temática controversial que posiblemente sea difícil de monetizar. Así que esta vez, al principio del video, como hice la anterior vez, les voy a plantear que si les gusta lo que hace su servidor y quieren apoyarlo, no se olviden de suscribir a este canal, hacerse miembros. Estamos a nada de llegar a los 200 miembros del canal, así que si les parece que es valioso lo que uno hace y quieren contribuir, esa es la mejor forma. De hecho, el monto para hacerlo es mínimo. Y de paso tienen acceso adelantado a algunos materiales, acceso a algún material de archivo y emojis personalizados, sobre todo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Joseph Stalin. Según muchos historiadores, la figura política más importante del siglo XX. Y el siglo XX, aunque el siglo XXI recién empieza, es posiblemente el siglo con más figuras emblemáticas y que más transformaciones ha tenido en la historia de la humanidad. Joseph Vissarionovich Dugashvili fue el máximo líder en la historia de la Unión Soviética. Si Lenin fue el hombre que hizo la revolución, podríamos decir que Stalin fue el hombre que conformó la URSS. Y esto obviamente no quiere reducir todo a una sola figura, pero sí tenemos que tener en cuenta que tratándose del hombre que dirigió el destino de la Unión Soviética, según como lo midamos, por unos 25 años, y si no, por unos 30, se trató de una figura central en la historia del siglo XX. El hombre que, con una fría capacidad para obtener los resultados que se proponía, estaba dispuesto a hacer un gasto implacable de vidas humanas con el objetivo de lograr la industrialización y el desarrollo de la Unión Soviética y posteriormente la guerra contra el nazismo. Para poder entender la figura de Stalin hay que enmarcarlo en una historia mucho más amplia, una historia que es anterior a su propio nacimiento y, si queremos, está justamente en las bases de lo que era la sociedad del Imperio Ruso. Entender y analizar la figura de Stalin, como veremos, no se reduce, como hacen muchos, a un análisis de su personalidad, su psicología, sino también del conjunto de fuerzas que se concatenaron en su ascenso al poder. Así que el día de hoy hablaremos de la Revolución Rusa y el ascenso al poder de Joseph Stalin. Acá quiero hacer dos aclaraciones necesarias. Originalmente este video iba a abarcar incluso la revolución de Stalin, es decir, la segunda revolución para muchos en la Unión Soviética, que va a estar marcada por los planes quinquenales, por las grandes purgas y demás. Pero el día de hoy vamos a intentar en realidad abarcar una primera parte. Cuando estaba armando todo esto me di cuenta que era muchísimo. De hecho no sé cuánto va a durar lo que vamos a hablar hoy. Pero vamos a dividir y vamos a dejar lo que es los planes quinquenales y la gran purga para un segundo video. Tal vez esto es un spoiler que no querían escuchar y con esto no los voy a retener en el video. Pero bueno, aprovecho de hacerlo. La otra aclaración es que ya se hizo una vez un video sobre la Revolución Rusa en este canal. Y una vez se hizo un video sobre Stalin, pero están un poco viejos y la idea es renovarlos.
Así que esto forma parte de una renovación de contenido y una ampliación, una gran ampliación de contenido, porque lo vamos a ver de una manera mucho más completa. Pero bueno, vamos a lo que nos corresponde. Joseph Stalin, posiblemente la figura política más importante de la historia del siglo XX, el líder comunista más influyente de la historia, aunque quizás la historia en el largo plazo y su legado haga que en algún momento asignemos ese lugar a la figura de Mao Zedong, figuras que merece un video eventualmente y que lo tendrá. Pero como tal, la figura de Stalin ha sido objeto de todo tipo de análisis. Si yo quisiera, ¿no?, adentrarme en la historia del siglo XX y ponerme a analizar cuánto puedo encontrar en YouTube, cuánto puedo encontrar en libros, en material sobre historia de Stalin de la Unión Soviética, las fuentes son inagotables. Una de las grandes particularidades, por supuesto, de este tipo de figuras es que la imagen y el imaginario social que se ha construido sobre ellos está marcado sobre todo por lo que es el modelo que nos dejó la Guerra Fría. La Guerra Fría, esa confrontación entre el capitalismo y el socialismo realmente existente, inicia con Stalin todavía en el poder. Y fue justamente la capacidad que tuvo de aplicar métodos implacables y la brutalidad de la guerra en Europa Oriental y la lógica de revolución y contrarrevolución la que le asignó un rol de tirano, dictador fetichizado en la visión que hace Estados Unidos y demás. De hecho, uno de los grandes problemas cuando pensamos en la lógica de lo que fue el estalinismo, de lo que fue la Unión Soviética, es que lamentablemente en esos imaginarios de la Guerra Fría se construyen, como pasa a veces con Hitler, como pasa con otras figuras, también con Mao, una visión recontra simplificada en la cual estos regímenes fueron el producto de figuras trastornadas, locas, psicópatas, violentas, ¿no? Entonces todo se reduce a la personalidad de una figura. Y lo cierto es que la historia se hace de procesos, la historia se hace de colectivos, y cuando vemos, muchas veces hay otros factores que no tienen que ver. De hecho, las purgas estalinistas, como veremos en algún momento, ni siquiera se redujeron a una voluntad unívoca de Stalin de querer reprimir a su población. De hecho, Arnold Mayer hace un análisis muchísimo más complejo de esto en su libro sobre el terror en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, en donde plantea que más bien fue una cuestión de paranoia colectiva, por ejemplo, la Gran Purga. A pesar de que, bueno, había una creencia real en que existió una conspiración al interior de la Unión Soviética. Pero lo interesante de esto es que pensar una figura que va a tener un impacto tan importante en la historia de la humanidad, hablamos de un protagonista de la Revolución Rusa, de la Guerra Civil, de la construcción de la Unión Soviética, pero también de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, supone analizar a una figura que necesariamente hay que enmarcarla en un cuadro más amplio, teniendo en cuenta también elementos de su propia personalidad. Pero Stalin es una de esas figuras cuyo impacto en la historia de la humanidad ni siquiera se delimita a un solo proceso. Muchas veces pensamos en algunas figuras, pensamos en Hitler y pensamos en el periodo entre guerras y en la Segunda Guerra Mundial. Pensamos en Franklin Delano Roosevelt, ya que tenemos esta fotografía, y pensamos en lo que es el Estados Unidos, que sigue la Gran Depresión, el New Deal y la Segunda Guerra Mundial. Pero Stalin abarca todos esos periodos. Tal vez el único que en ese sentido, ¿no?, en la foto, lo puede, digamos, es comparable, es Winston Churchill, que también tuvo una vida política muy longeva, pero con un rol mucho más secundario. Churchill enfrentó justamente la pérdida del lugar preponderante que tenía el Reino Unido en la política internacional. En cambio, Stalin fue el protagonista del ascenso de esa Unión Soviética hacia ser la segunda superpotencia global. En sus propias palabras, encontró un país con arados de madera y lo dejó hecho una potencia nuclear. Es por eso que este será uno de los dos grandes videos que dedicaremos a explicar cómo Stalin se convirtió en lo que era, en el hombre más poderoso de la historia de la Unión Soviética. Pero Stalin no es solo una figura suelta. Como veremos el día de hoy, la figura de Stalin y el rol histórico que va a tener Joseph Stalin, incluso las formas y los métodos, ¿no?, de conquista del poder, de aplacamiento de la oposición, de eliminación de los opositores internos dentro del partido, no fueron métodos inventados por Stalin, sino que al contrario, fueron métodos implementados primero por el hombre en el que Stalin se anclaba, que va a ser la figura de Lenin.
Muchas veces narrativas que son el producto de posiciones ideológicas tomadas han llevado a convertir a Stalin en una suerte de cuco en el que se vacían todas las frustraciones o todos los, si queremos, ¿no? Todo lo que es el descontento con el desarrollo histórico real de la Unión Soviética. Entonces es como si el stalinismo hubiera sido una desviación de una revolución que iba en otra dirección. Pero como veremos, el proceso de Stalin está sobre todo anticipado por lo que es el propio gobierno de Lenin a la cabeza de la Unión Soviética. El día de hoy veremos que muchos de los métodos implementados por Stalin en realidad fueron utilizados primero por Lenin para las purgas del partido. Muchas de las formas de lucha facciosa también, así como el proceso de destrucción de los partidos políticos opositores, las conspiraciones internas e incluso también el debate sobre la industrialización. Aunque esto será más bien un debate para otro momento. Lo veremos hacia el final del video. Lo interesante es que, como veremos el día de hoy, el proceso de ascenso de Joseph Stalin al poder está mucho más marcado entonces por lo que es el legado de Lenin y el proceso de la Revolución Rusa de lo que algunas visiones quisieran admitir. Y otro punto que va a ser difícil y que vamos a llegar más tarde es que Stalin y Trotsky en algunas cosas se parecían mucho más de lo que a cualquiera de los dos le hubiera gustado admitir, y ni hablar a sus seguidores. Pero para ubicarnos, ¿no?, en tiempo y espacio, tenemos que tener en cuenta lo que era el Imperio Ruso. El Imperio Ruso fue el imperio moderno o el Estado moderno más grande de la historia de la humanidad. Y acá quiero hacer una aclaración, en el sentido de que, como tal, este era un imperio que abarcaba toda una masa de territorios, que más allá obviamente de la fragmentación cultural, lingüística y demás, estaban integrados en una sola masa territorial, sin contar Alaska, que igual después quedó en manos de Estados Unidos, y que a su vez tuvo una continuidad en su extensión. No podemos decir lo mismo muchas veces del imperio mongol, de Gengis Khan y otras unidades territoriales. Ahora, ese imperio ruso fue el producto de un proceso de conquistas territoriales que se retrotraen hasta el siglo XVI y que culmina, ¿no?, obviamente con el primer zar de la historia de Rusia, que va a ser Iván el Terrible o Iván el Magnífico, que es el último, va a ser el último gran representante de la dinastía de Rurik. Pero en el siglo XVII accede al poder del trono de Rusia la dinastía Romanov, que va a gobernar el Imperio Ruso durante 300 años. Van a convertir a lo que eran los zares de Rusia en los primeros emperadores. El primer emperador que usa ese título en Rusia es Pedro el Grande Romanov, que de hecho era muy alto. Ahora, la particularidad del Imperio Ruso es que bajo el gobierno de los Romanov, primero Pedro el Grande, pero también después Catalina II la Grande, vio procesos de modernización que se caracterizaron por sostener en su base una particularidad, que es que Rusia se anclaba en una economía rural basada en el trabajo de campesinos en condiciones de servidumbre. El otro gran punto es que históricamente Rusia, a partir del siglo XVIII, está atada en esta suerte de péndulo entre la mirada hacia la reforma y la modernización y hacia el conservadurismo, la mirada hacia acercarse a Europa y mantener la identidad nacional. De hecho, ese viraje lo vemos también con Catalina II la Grande de Rusia, que a pesar de tomar muchos elementos estilísticos europeos, trataba de mantener el espíritu intacto de la Rusia, si queremos, moscovita. Ahora, la particularidad de ese imperio ruso es que era un armazón tan conservador, tan sólidamente integrado, ¿no?, en un sistema atrasado, que fue, por ejemplo, impermeable al proceso revolucionario abierto por la Revolución Francesa. De hecho, en un planteo que hace Perry Anderson, un trabajo histórico del Estado absolutista, sostiene que la temporalidad diferencial del Imperio Ruso fue lo que impidió que la prédica de las fuerzas del ejército de Napoleón Bonaparte tuvieran éxito. De hecho, la derrota de Napoleón marca justamente el lugar que va a tener Alejandro I de Rusia como uno de los grandes paladines de la restauración, el proceso por el cual en las primeras décadas del siglo XIX se busca restablecer el orden monárquico absolutista en Europa,
que Rusia protagonice un rol central en ese proceso, da cuenta de cómo ese imperio se había convertido en una suerte de gran avatar de la contrarrevolución. Sin embargo, en tiempos de su sucesor, Nicolás I Romanov, Rusia va a enfrentar las consecuencias de no haber atravesado un proceso de modernización como estaban experimentando otros estados europeos, como había ocurrido con el Reino Unido o Francia, que ya estaban en plena revolución industrial. Por el contrario, la Rusia zarista todavía atrasada vio cómo sus ejércitos eran destruidos en la guerra de Crimea por el moderno poder y capacidad de los ejércitos de las potencias occidentales. Así, este proceso de derrota de la guerra de Crimea va a provocar el inicio de un ciclo de reformas necesarias para poner a Rusia a tono con los tiempos concordantes. Para que nos hagamos una idea, en la década de 1850, al momento de la guerra de Crimea, Rusia todavía tenía siervos. Siervos como uno piensa, ¿no?, en la Edad Media, o como uno piensa, ¿no?, en las monarquías absolutistas y los sistemas del siglo XVIII. Es el zar Alejandro II de Rusia el que encarará esta tarea de la gran reforma, ¿no? A partir de que llega al poder en 1855, Alejandro II de Rusia, que es el que se ve obligado a firmar los acuerdos de paz que ponen fin a la guerra de Crimea, se embarca en una tarea que va a ser central y va a suponer una transformación radical de la historia de Rusia, que es justamente la liberación de los siervos. La década de 1860 ve una serie de decretos del zar que va a suponer la liberación de los siervos, los estatales y los privados. Así que, por primera vez en la historia, desde los siglos que supuso desde el 16 en adelante la imposición de la servidumbre, a pesar de que había otras formas de dependencia personal, pero sobre todo se habla a partir del siglo XVI de cómo se construye una servidumbre firme en Rusia, los hombres y mujeres que trabajan en los campos de Rusia van a ser libres. A pesar de ello va a haber toda una serie de concesiones como el pago de derechos a los señores y demás, que van a suponer que sigan condiciones de pobreza terrible, entre otras cuestiones. Pero esto era parte de un clima de reforma general. A pesar de ello, Rusia todavía sigue siendo una monarquía de carácter autocrático. Los zares gobiernan por sí mismos sin la necesidad de consultar a ningún órgano representativo, no hay tal cosa como parlamentos ni nada por el estilo en Rusia. La idea de llevar las reformas más allá van a verse truncadas debido a que la necesidad y la exigencia de reformas más profundas y también el surgimiento de movimientos radicales llevan también a que haya fuerzas opositoras que estén dispuestas a emplear la violencia con fines revolucionarios. Es así que el zar Alejandro II es asesinado en un atentado llevado adelante por una organización populista de izquierda. De hecho, la palabra populismo, como nosotros la entendemos, en el sentido de gente del pueblo, en términos políticos, surge originalmente en Rusia como parte de estos partidos que buscaban representar al campesinado ruso. La muerte de Alejandro II lleva a un nuevo viraje pendular, en la persona de Alejandro III. De hecho, Alejandro II también había buscado, por ejemplo, alguna idea de secularización del Estado o importación de estilos arquitectónicos europeos y demás. Y Alejandro III hace el viraje contrario. Alejandro III, por ejemplo, yo tuve el gusto de estar ahí, hace construir una catedral ortodoxa imponente en el lugar en donde asesinaron a Alejandro II, como una forma de decir, no, hay que volver a la tradición. Las reformas nos llevaron al asesinato del zar. Alejandro III es una suerte de gran paladín de la contrarrevolución, la restauración, y lo que va a imponer es la industrialización, ¿no? La afluencia de capitales extranjeros, el desarrollo de fábricas, incluso de ferrocarriles, pero a la par va a dirigir la represión. La Ojrana, que era la policía secreta del zarismo, se encarga de perseguir y liquidar a los opositores políticos. A pesar de esto, insisto, la mayor parte de la población rusa sigue siendo población pobre. Hablamos de un territorio inmenso en el que viven montones de pueblos diferenciados, con lenguas, culturas, religiones distintas,
en donde la situación generalizada es de una vida en condiciones rurales de extrema pobreza y exclusión. La muerte inesperada y repentina de Alejandro III por una enfermedad va a llevar a la coronación de su hijo, el Nicolás II Romanov. Nicolás II Romanov, el último zar, tuvo la particularidad de estar casado con una princesa alemana que era Alix de Hesse-Darmstadt, que asume el nombre de Alejandra Fyodorovna Romanova. En general, cuando ven el segundo nombre, me olvidé, es lo que se conoce como el patronímico, que es el nombre de el padre. Prezi no me deja poner caracteres en cirílico, así que no puedo poner los nombres en cirílico para este video, les pido disculpas, pero lo hubiera hecho. Así que van a estar ahí como latinizados. Como tal, Nicolás II era una figura para muchos considerado un carácter mucho más débil. Si el padre era una figura imponente que representaba todos los atributos de virilidad asociados al zarismo, Nicolás era un hombre mucho más calmo, mucho más moderado, que va a estar atado en esa particularidad de la inacción en ciertas ocasiones. Un personaje dubitativo que a veces toma decisiones apresuradas en torno a reprimir, reformas y demás. Una suerte de figura que está atada en un limbo entre la necesidad de reformas profundas para una sociedad que está atrasada y por el otro sus propias deficiencias personales. Uno de los elementos que va a condicionar en más de una ocasión a la familia real es justamente la figura del hijo. El zarevich Alexei es justamente una figura que tiene una condición enfermiza, que sufre profundos dolores, y el resto de sus hermanos van a ser mujeres. Por lo que el único sucesor masculino al trono de Rusia es un niño enfermizo cuyos dolores van a terminar llevando a la aparición de una figura emblemática de este periodo, que es la figura de Rasputín, quien, a partir de ser capaz de curar al niño y evitar que sufra sus dolores, se va a acercar a la familia real construyendo la idea que existe hasta el día de hoy del monje negro, una figura que está ahí detrás, ¿no? Manejando la mente del zar a partir del poder doméstico. Pero bueno, Nicolás II también emprende reformas y transformaciones muy radicales, como lo que va a ser Bueno, sí, en la época de Stolypin se llevan adelante impulsos a la propiedad agrícola. Pero las reformas de Nicolás, que apuntan a la modernización y, por ejemplo, el fortalecimiento de las ciudades, no permiten que se producen, sin embargo, cambios como lo que es la superación de la vida extrema pobreza de la sociedad agrícola. Para que nos hagamos una idea, en torno al 80% de la población de Rusia siguen siendo campesinos. Más o menos el 75% de la población de Rusia es analfabeta a principios de 1914, al momento del estallido de la Gran Guerra. Las condiciones de trabajo siguen siendo muy duras, a pesar de ahora la existencia de comunidades campesinas y demás. Y eso lleva a una migración progresiva a las ciudades, donde están colocando las inversiones que van a permitir el desarrollo industrial. Esas reformas, por ejemplo, y los proyectos de desarrollo van a incluir la construcción del ferrocarril transiberiano, que va a ser el ferrocarril más largo de la historia de la humanidad como tal. Largo en el sentido longitudinal, no estamos hablando de la red ferroviaria más extensa. Ahora, la particularidad de un país que tiene ferrocarriles, que tiene fábricas, es que empieza a haber la emergencia de un proletariado industrial, ¿no? Esta masa de trabajadores de las ciudades que, viviendo en una vida urbanizada, siendo más conscientes de lo que son las desigualdades estructurales de la sociedad, van a empezar a formar proyectos sindicales, proyectos revolucionarios con otras características. Ahora, una de las grandes particularidades, si queremos pensar en todo este proceso de reformas y modernizaciones, es el impacto tremendamente desigual que tienen. Mientras que ciudades como la actual San Petersburgo, en su momento Petrogrado a principios del siglo XX, era una metrópoli con una arquitectura, una ciudad con arquitectura europea, con un gusto refinado, con tiendas y riquezas y ostentación, ¿no? En donde teníamos el palacio de invierno de los zares. Otras regiones viven en la extrema pobreza, viven azotados por enfermedades, por el hambre,
por condiciones climáticas sumamente adversas. Así que ese impacto de la modernización es extremadamente desigual en un país que ya está caracterizado por las enormes diferencias culturales, nacionales, religiosas al interior de su territorio, su enorme extensión que supone que el Estado no esté muy presente en otras regiones. Ahora, en una sociedad marcada por la pobreza, por las diferencias regionales, por una modernización con un impacto diferenciado, nace en una región atrasada y periférica una persona que va a tener un protagonismo central en la historia de la humanidad. Dijimos que el Imperio Ruso es un imperio multinacional, multiétnico, multirreligioso. Y estaba compuesta por montones de territorios de los más diversos. Ahora, en la región del Cáucaso había un territorio que hoy en día es un estado independiente que recibe el nombre de Georgia. En Georgia, una región pobre, atrasada y rural, en un imperio que de por sí era pobre, atrasado y rural, va a producirse el nacimiento de una figura particular. Georgia, que incluso a pesar de que bueno, son ortodoxos, siguen siendo mayoritariamente cristianos y demás, está rodeada por territorios en donde hay una amplia diversidad étnica y religiosa. En el Cáucaso tenemos pueblos que son musulmanes, tenemos pueblos que son cristianos, dentro de los pueblos cristianos hay diferencias, también del otro lado tenemos salida hacia el Mar Negro, con el correlato de que había comunidades incluso de católicos, aunque fueran reducidas. Y en Georgia, en esa región atrasada y pobre, en un medio que era atrasado y pobre, se va a producir el nacimiento de un niño llamado Yosif Vissarionovich Zugashvili, que nació el 18 de diciembre de 1878. Pero en el calendario juliano, que era el calendario que usaban los rusos, nació, y que todavía usan para algunas cuestiones religiosas, nació el 6 de diciembre de 1878. Yosif Vissarionovich Zugashvili no es ruso, es georgiano. Nace en Georgia. Es el hijo de un matrimonio sumamente proletario. Quiero remarcar en esto. Stalin va a nacer, el niño que vamos a conocer alguna vez como Stalin, nace en un territorio sumamente adverso, en un mundo que ya era sumamente adverso. Es un proletario, a diferencia de muchos otros dirigentes revolucionarios de la historia, sino de la gran mayoría. Es el hijo de Vissarion Zugashvili y Ekaterina Georgi Sasuli Gueladze. Vissarion Zugashvili es zapatero. O sea, Stalin va a ser el hijo de un zapatero pobre y tenía la particularidad de ser alcohólico y violento. Muchos tratan de explicar la figura de Stalin, su forma de hacer la política a partir de esto, diciendo, oh, su padre era alcohólico y violento. Y la realidad es que en el Imperio Ruso esa era la realidad de millones de seres humanos. Y no podés explicar la personalidad de una figura por eso. Sí, Stalin podía ser violento, pero si querés explicar por qué fue una de las figuras más importantes del siglo XX y te vas a quedar con las cuestiones de su infancia, primero que es demasiado freudiano y por el otro lado es una simplificación absurda porque estaba rodeado de millones de personas que compartían ese tipo de pasados particulares. Pero lo cierto es que Vissarion era sumamente violento tanto con su esposa como con su hijo. Y hasta los va a terminar abandonando como tal. Bueno, hay algunos que plantean que se rumoreaba cuando Stalin era chico que él no era el hijo de su padre, sino que su madre lo había engañado con otra persona. Ahora, el joven Stalin se cría en un ambiente marcado por la violencia, por la exclusión, la pobreza, la enfermedad y el hambre. Para nos damos una idea, él es el tercer hijo varón, pero tuvo la particularidad de ser el primero que sobrevive. Los anteriores murieron siendo niños porque la proliferación de enfermedades y el hambre y la exclusión hace que la mortalidad infantil sea sumamente elevada. De hecho, el propio Stalin contrae viruela de muy chico y va a tener marcas toda su vida que muchas veces se trataban de disimular con maquillaje. Así, el joven Zugashvili va a ser criado fundamentalmente por su madre, que va a intentar encarrilarlo de alguna manera, debido a que se había criado en un ambiente sumamente violento. Una de las formas de tratar de encarrilarlo es justamente asegurarle una buena educación.
El joven Iosif Vissarionovich Zugashvili va a iniciar el seminario para ser obispo. De esta manera se buscaba que pudiera acceder a un cargo, primero que ingrese al mundo eclesiástico, dentro de lo que era la iglesia ortodoxa y que tenga un cargo que le permita sobrevivir. Así, por ejemplo, va a aprender ruso, que es un tema central porque nosotros solemos pensar, bueno, el Imperio Ruso y asociamos a Stalin a Rusia, pero Stalin no hablaba ruso como su lengua materna, hablaba georgiano. El georgiano es una lengua diferenciada, de hecho tienen otro alfabeto distinto. Stalin aprende ruso, se instruye en el seminario, pero los registros indican que tenía mal comportamiento, que era sumamente capaz, que tenía inteligencia práctica muy desarrollada, pero que tenía mal comportamiento y termina siendo expulsado del seminario. Así que el joven Stalin es rechazado en su proyecto de ser parte de la Iglesia Ortodoxa. Hacia finales de la década de 1890, en ese contexto, un joven, Iosif Vissarionovich Zugashvili, se une al Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia. Este era el principal partido de la izquierda revolucionaria en Rusia. Como tal, integraba en sus filas a figuras que serían parte tanto de los partidos socialistas como de los partidos comunistas. Tenemos que pensar que por entonces la Segunda Internacional pregonaba la idea de las reformas progresivas hacia la construcción del socialismo y la vía democrática para la toma del poder. Pero ser socialdemócrata, que no es lo que era ser socialdemócrata ahora, tenemos que plantear, como decía Koselleck, que las palabras tienen distintos significados en periodos diferenciados. En la Rusia a finales del siglo XIX era ser un revolucionario radical, porque ahí se vivía justamente en una monarquía autocrática. Así que plantear la idea de la democracia era sumamente radical. Ese partido socialdemócrata ruso tenía la particularidad de estar formado por cuadros intelectuales, muchos de los cuales debían huir hacia el exterior, utilizar seudónimos para poder escapar de las persecuciones de la policía zarista. Uno de los principales líderes de ese partido socialdemócrata ruso era Vladimir Ilich Ulyanov, que también sería conocido como Lenin, que era el seudónimo que tenía que usar en medio de la censura y la persecución de la policía zarista. El principal medio, por entonces, era Iskra, en realidad Iskra, que quiere decir la chispa. La chispa que va a producir la revolución. Ahora, había otras figuras dentro del Partido Socialdemócrata ruso que tenían posiciones diversas. También hubo otro periódico que es Pravda, que quiere decir la verdad. Ese Partido Socialdemócrata ruso va a enfrentar una división. Esa división se da entre dos grandes bandos. Uno de ellos es el de los bolcheviques, que va a ser dirigido por Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no? Lo que a futuro será el Partido Comunista. Los bolcheviques originalmente quería decir los muchos. Y el otro sector es el de los mencheviques. Stalin, desde un principio, va a terminar en las filas de los bolcheviques, liderados por Lenin, los que planteaban las vías más radicales hacia la toma del poder. Y por el otro lado, el sector más moderado de los mencheviques va a estar liderado por Martov, que va a contar entre sus filas, Yuli Martov, con un joven intelectual de ascendencia judía, que quizás lo conocen. Se llama Lev Davidovich Bronstein, también conocido como Trotsky. Lev Davidovich Bronstein, intelectual judío, primero forma parte de los mencheviques e ingresa posteriormente a las filas del partido bolchevique. Ahora, el partido bolchevique era una organización revolucionaria que se proponía la toma del poder. Y como tal, era una fuerza que tenía que actuar en la clandestinidad. Es por eso que Stalin va a ingresar en sus filas y tiene la particularidad de ser un verdadero proletario. Muchos de los cuadros del partido bolchevique eran intelectuales, hijos de funcionarios de las clases medias, universitarios, algunos de extracción burguesa. Stalin es un proletario
Y esta particularidad hacía que fuera mucho más rudo de modales, que fuera un hombre mucho más práctico. Stalin escribió, y de hecho va a dirigir la prensa del partido bolchevique en Georgia, pero no era un intelectual. O sea, cuando uno dice no era un intelectual, no es que no haya escrito, no es que no haya hecho contribuciones a lo que era la teoría marxista, pero no era un hombre que se caracterizaba por ser intelectual, sino que era un hombre mucho más rústico, mucho más rudimentario. Ahora, cuando hablamos de lo que es la tradición política revolucionaria, nosotros no ubicamos en general a Lenin por el nombre Ulyanov, lo ubicamos como Lenin, porque los seudónimos eran centrales para vivir y militar en una época de persecuciones políticas. El joven Shugashvili se vio obligado a asumir un seudónimo con el cual encarar su vida política. Y en realidad, el primer seudónimo que va a utilizar es Kova. Kova era una suerte de bandolero social de la región de Georgia, al estilo, si queremos, Robin Hood, una suerte de proscrito, perseguido, que tenía mucha importancia en la mitología o en el folclore de la región de Georgia. Y Stalin primero va a ser llamado Kova. Y posteriormente, asume el nombre de Stalin, que viene de Stal, que es acero en ruso, y que básicamente quiere decir hecho de acero. No hace falta explicar las connotaciones de que alguien se ponga de nombre hecho de acero y que no sea Superman. Ahora, de esta época, de estos primeros años, son las fotos que tenemos de Joseph Stalin. Stalin tuvo una militancia muy activa en el partido bolchevique en la región del Cáucaso, por supuesto en Georgia, pero también en territorios que hoy forman parte de Azerbaiyán. Y en esa militancia, Stalin tenía que formar parte, como una persona que no venía del mundo intelectual, que era una figura puramente proletaria, de aquellos que tenían que poner el cuerpo para hacer la revolución. Stalin no es que participaba de los debates, algunos le decían los socialistas de café y ese tipo de cosas, sino que era un hombre que se dedicaba a hacer el trabajo sucio y más rudo que requería, ¿no?, ser una organización revolucionaria clandestina para la toma del poder. ¿Y saben por qué tenemos muchas fotos de Stalin de esta época? Porque son las fotos que nos dejó su detención en manos de la policía. Stalin conocía el mundo obrero mucho más que otros bolcheviques, porque él mismo era un obrero, hijo de un zapatero, ¿no? A diferencia de otros tantos. O sea, Lenin estudió en Petrogrado, en la Universidad de en su momento de San Petersburgo. Stalin era el hijo de un zapatero. De hecho, en la Universidad de San Petersburgo hay un cuadro que está Lenin, ¿no?, junto como en su época de estudiante, ¿no?, cuando estudiaba Derecho en la universidad. Ahora, Stalin en Georgia, se están preguntando qué es eso. Eso es el alfabeto, no el alfabeto, esos son caracteres georgianos. Va a dirigir el periódico Proletariatis Vrsola, que era la lucha del proletariado. Y como tal va a terminar siendo uno de los principales editores de la prensa bolchevique en la región del Cáucaso. ¿Y por qué tenemos fotos de Stalin de esta época? Porque son las fotos que nos dejó la policía zarista. O sea, todas estas fotos que uno habrá visto alguna vez del joven Stalin son el producto de todas las detenciones que tuvo el joven Shugashvili por parte de la policía zarista. Así que estas fotos son fotos de archivos policiales, en donde encontramos una y otra vez a este georgiano rudo que hacía el trabajo más sucio que tenía que hacer el partido bolchevique en la región de Georgia. Y sobre esto me faltaron algunos elementos que quisiera destacar. Stalin no solo tenía marcas por la viruela cuando era joven, sino que tenía montones de otros problemas. Para empezar, su brazo derecho era más corto que el izquierdo. Por el otro lado, nació con una condición problemática en los pies. Tenía como los dedos de los pies palmeados. Y a su vez, cuando era chico fue atropellado por un carro, así que rengueaba. Era bajito, no era alto. Stalin medía menos de 1,70 m. No me quiero equivocar, pero creo que medía 1,65 m, 68. Hablaba con acento georgiano, no hablaba ruso como habla un ruso nativo, sino que hablaba con un acento.
era más rudo, había tenido una infancia violenta. Era una figura con montones de elementos negativos para pensar que pudiera, no sé, ascender al poder. Y por eso cuando pensamos en la figura de Stalin, lo que es llamativo es que un proletario pobre, en una región marginal del Imperio Ruso, con un trasfondo de violencia familiar, con un trasfondo de exclusiones, enfermedades, con las marcas en su piel de la viruela que no se había podido tratar adecuadamente cuando era joven, se va a convertir en un líder revolucionario de primer orden en la historia de la humanidad. Pero la particularidad era que, por lo tanto, una figura de estas características, ¿qué trabajos podía hacer? Los trabajos más rudos. Stalin, dentro de lo que era el partido bolchevique en Georgia, se dedicaba a acciones como el financiamiento del partido. ¿Y cómo se hacía esto? Con asaltos, robos, secuestros. También participaba de los choques contra la policía zarista o en manifestaciones, colocaciones de explosivos y demás. Incluso en este periodo, el partido bolchevique cobraba protección a ciertos tenderos y a ciertos comerciantes como una manera de financiarse. Entonces el financiamiento se hacía a través del uso de la fuerza, y ahí es donde ocupaba un rol central una figura como Stalin, un hombre rudo, rústico, de una región pobre y marginal, que recurría a la acción y a la violencia. Bueno, ven, se fijan, en esta foto se ven como las marcas de la viruela. Ahora, ese joven revolucionario va a lograr mucho apoyo dentro de lo que era el movimiento bolchevique en la región de Georgia y en general en el Cáucaso. Este tipo de actividades van a llevar a que Stalin se vuelva una figura central en las huelgas que tienen lugar en 1903 en ciudades como Tiflis. Ahora, el Imperio Ruso, como tal, estaba atravesando una serie de convulsiones. Una de ellas va a ser el producto de una aventura militar en el exterior, que fue la guerra ruso-japonesa. En 1904 se produce una guerra, se inicia una guerra entre el Imperio Ruso y el Imperio Japonés, sobre todo por el control de la región de Manchuria, pero es una guerra que se extiende también a batallas navales en el Pacífico. La guerra se va a mostrar un verdadero desastre para la dirigencia zarista, que se ve fuertemente superada por el moderno y profesional ejército japonés. Así que la derrota militar en el exterior, de la mano de privaciones, la movilización forzada de soldados para ir a combatir en el frente por un autócrata que no les entrega derechos, el racionamiento de la comida, el hambre, la pobreza, van a llevar a una serie de tumultos que se convierten en una revolución que será conocida como la Revolución de 1905. En 1905, las multitudes que salen a protestar en las calles de Petrogrado o San Petersburgo son dispersadas violentamente por las fuerzas del zar. Esa revolución, ¿no?, que va a tener uno de sus episodios más singulares en lo que se conoce como el Domingo Sangriento, la violenta represión ordenada por las fuerzas zaristas, que van a terminar dejando un saldo de más de 1000 muertos, ve el desarrollo de las primeras experiencias que van a culminar eventualmente en la Revolución Rusa de 1917. Entre ellos, la conformación de soviets, asambleas democráticas revolucionarias integradas por campesinos, obreros y soldados que decidían conformar direcciones colectivas para los asuntos y hacer una suerte de contrapoder frente al Estado desde abajo. Ahora, todos esos soviets, ¿no?, confluían en un soviet que era el soviet de Petrogrado, que era el soviet central, la asamblea central que tenía delegados de esas asambleas de otras regiones y que se proponía construir un poder alternativo revolucionario. El soviet supremo de Petrogrado contó entre sus filas con un joven de ascendencia judía, que mencionamos antes, que se llamaba Lev Davidovich Bronstein. Durante la revuelta, durante lo que fue la revolución de 1905, Trotsky estuvo en Petrogrado, que era la capital por entonces del Imperio zarista, y fue uno de los principales dirigentes de esa revolución. Pero la revolución fue aplacada por la represión. Stalin, en cambio, se encontraba en el Cáucaso. Y en ese contexto conformó los grupos de choque que participarían en ciudades como Bakú
y en Tiflis de los enfrentamientos. Por entonces, hay que decirlo, había una serie de choques muy violentos, producto de las diferencias étnicas, religiosas y nacionales en el Cáucaso. Y en ese marco, Stalin conforma estos grupos de choque para enfrentarse a las autoridades zaristas. Se producen revueltas también en esta región pobre, porque la revolución de 1905, que a veces se reduce a Petrogrado, tuvo ecos en todo el imperio zarista. Pero todas esas revueltas, al igual que en Petrogrado, fueron aplastadas con violencia tanto por la policía como por el ejército del zar. Ahora, en ese contexto, Stalin se enfrenta a tiros con el ejército y con la policía zarista. Porque en la revolución de 1905, hoy en día pensamos, bueno, no fue la revolución rusa que llegó al poder, pero en su momento se concibió también como un proceso revolucionario que podía culminar en la toma del poder por el proletariado. Solo que no parecían estar dadas las condiciones todavía. Stalin, posteriormente, va a enfrentar lo que se conoce como el exilio interno. Ah, me faltó un detalle. En 1906 va a dirigir una huelga de petroleros en Tiflis, en Georgia. No, en Bakú. Tiflis o Bakú. Bakú. Casi seguro que es Bakú. Tiene que ser Bakú. En 1906 forma parte de una huelga de petroleros que va a formar parte de lo que es el correlato de la revolución de 1905, cuando todavía hay focos de rebelión e insurrección a lo largo y ancho del imperio ruso. Ahora, como tal, por todas estas acciones, Stalin tiene cada vez más protagonismo en el movimiento revolucionario en el Cáucaso. Y en 1907 va a protagonizar un ataque muy particular en Tiflis. Es el asalto a una diligencia bancaria con el objetivo de robar caudales para el financiamiento del partido bolchevique. En Tiflis, Stalin y un grupo de choque bolchevique procuran asaltar lo que es la diligencia bancaria y con pistolas y con bombas se enfrentan a la policía, hacen explotar estas bombas en el centro de una de las principales ciudades del Cáucaso y dejan un saldo de decenas de muertos. Pero también capturan un botín que sería millonario o multimillonario para el día de hoy, que permite el financiamiento de las actividades del partido bolchevique en el Cáucaso. Así, Stalin, con pistolas, bombas, violencia, rudeza, seguía asentando su lugar en esta región como uno de los principales dirigentes revolucionarios y va a pasar a ser parte del comité central del partido bolchevique en el Cáucaso. Ahora, es en este contexto que Stalin se ve obligado al exilio interno. Por entonces, la policía zarista, la Ojrana, impartía también castigos en la forma de el desplazamiento forzado a regiones inhóspitas. Stalin va a ser exiliado a Siberia, donde debe vivir en lo que se conoce como el exilio interno, custodiado por la policía zarista. Por esos años, Stalin conoce el frío de Siberia y tal vez se le ocurrió en algún momento que se vengaría enviando a otras personas a ese territorio. Ahora, en 1911 se va al exilio en el exterior, donde va a formar parte de la codirección del periódico del partido bolchevique, Pravda. Ahora, en ese exilio va a tomar contacto con figuras como Lenin y León Trotsky. Ahora, esa no fue la última. Bueno, y también se va a terminar integrando al Comité Central del Partido Bolchevique, que no es un detalle menor. Deja de ser un miembro del Comité Central del Partido Bolchevique de Georgia para ser un miembro, del Comité Bolchevique de Georgia para ser un miembro del Comité Central del Partido Bolchevique. Ahora, Nicolás II protagoniza una segunda gran aventura militar, que es la participación del Imperio Ruso en la Gran Guerra. Para aquellos que estén interesados, el año pasado hicimos un video sobre la Gran Guerra que está en este canal, lo pueden ver completo y ahí analizamos muy pormenorizadamente todo el desarrollo de la Gran Guerra. Cuando se produce la Gran Guerra, el Imperio Ruso participa primero para asegurar, se suponía, la independencia de Serbia ante el ultimátum que había enviado el Imperio Austrohúngaro.
Y esto va a llevar a que en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, el ejército zarista tenga que enfrentar a la principal potencia militar de su tiempo, que es el Imperio Alemán. Hay una particularidad. Los soldados rusos eran soldados campesinos pobres. Recordemos que el 75% de la población de Rusia es analfabeta cuando estalla la guerra. Que eran enviados a partir de la conscripción obligatoria a pelear por una monarquía, que era una autocracia en el siglo XX, que no les reconocía derechos. Se había producido una apertura con la creación de la Duma en 1905, pero pasó a ser letra muerta porque el zar gobernaba por sí mismo y no consultaba a otros poderes. Y los soldados rusos eran enviados como carne de cañón por oficiales que pertenecían a la nobleza de Rusia a pelear contra la máquina militar más poderosa de Europa. El Imperio Alemán era la potencia militar suprema de Europa continental, que tenía el ejército más moderno del mundo, y para fuerzas alemanas, enfrentar al ejército ruso era sumamente fácil. En la batalla de Tannenberg, que es una de las primeras grandes batallas de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas rusas son aplastantemente derrotadas y de hecho cientos de miles son capturados por las fuerzas alemanas. Esto forma parte de una constante. Combatiendo a las fuerzas alemanas, el ejército ruso va a tener montones de dificultades y va a ver cómo sus fuerzas desmoralizadas, hambrientas, mal equipadas, son derrotadas una y otra vez. Una excepción a esto es la ofensiva a Brusilov, pero eso no lo voy a explicar acá, lo pueden ver en el video de la Gran Guerra. Ahí tenemos a Marcelo González, que se unió a los miembros de este canal. No olviden que pueden unirse a los miembros de este canal para financiar este espacio y asegurar que podamos seguir hablando de historia y que esto siga funcionando y todas las semanas tengan un video muy completo explicando algún proceso histórico. Pero bien, lo cierto es que durante la Gran Guerra, Nicolás II dirigió las operaciones militares por sí mismo. Y esto no era necesariamente bueno porque no era un gran oficial militar, no era un gran general y siempre se había demostrado dubitativo con una persona con poco carácter. Pero además, una guerra que estaba siendo desastrosa para el ejército ruso podía ser achacada además a la pésima dirigencia de un zar que estaba lejos de su propio pueblo, que pasaba hambre por el racionamiento, por la exclusión, que tenía que enfrentar la leva de hombres para ir a combatir al campo de batalla, que enfrentaban las miserias del combate, quedaban muertos o mutilados producto de los enfrentamientos. Todo esto para defender a un gobierno que no era muy popular. Es en ese marco que en 1917 la situación explota. El 8 de marzo de nuestro calendario, pero en febrero del calendario juliano, estalla la Revolución de Febrero de 1917, que es la primera etapa de la Revolución Rusa. Esta revolución que inicia y que tienen un video que fue publicado la semana pasada, que es una reedición de otro video, inicia como una huelga, una movilización de mujeres por el Día de la Mujer. Entonces el partido bolchevique también contaba en sus filas con mujeres, pero también otros movimientos, el Partido Social Revolucionario, también lo que era el movimiento anarquista en Rusia contaba con mujeres en sus filas, y esta movilización que intenta ser reprimida por soldados que eran reservistas o demasiado jóvenes o demasiado pobres, se le suman trabajadores, obreros y finalmente los propios soldados que, negándose a reprimir, se unen a los manifestantes que terminan tomando el control de las calles de Petrogrado. Así, acorralado, impotente, sin poder, Nicolás II, el zar de Rusia, abdica. Deja el trono, ha caído el zarismo. Por ahora al menos. La caída de Nicolás II lleva un vacío de poder. El zar, que era la cabeza del Estado ruso, ya no gobierna. Y surge un gobierno provisional con el objetivo de encauzar esta situación. La Duma, que era el Congreso de Rusia que había sido creado en el marco de la Revolución de 1905, conforma un gobierno provisional que va a terminar siendo presidido por Alexander Kerensky, un revolucionario que es lo que llamaríamos hoy socialdemócrata como tal. Pero el desplome de la monarquía zarista en Rusia lleva un vacío de poder y un descontrol absolutos. La conscripción de hombres para la guerra,
el racionamiento de alimentos, la situación de crisis económica y demás, se le suma también la falta de una autoridad central. Básicamente Rusia se llena de desmanes, es un ciclo caótico en el que hay bandidaje, saqueos, pero también hay quienes, observadores europeos que estuvieron allí, dicen Rusia es en este momento el lugar más libre del mundo. Hay un observador, esto lo cita en su libro Jorge Saborido, que dice los obreros mandan sobre los empresarios, los campesinos mandan sobre los terratenientes, los estudiantes mandan sobre los profesores, porque esto llevó a una situación de emergencia de un poder desde abajo, que también nuevamente sería el Soviet Supremo de Petrogrado quien lo encauce. En ese contexto, en el cual hay un gobierno provisional que continúa la guerra, que continúa el accionar de Rusia y su compromiso con las grandes potencias, se produce el retorno de Lenin desde el exilio, que proclama las tesis de abril, en donde llama la toma del poder por parte del partido bolchevique para iniciar una revolución de carácter socialista. Esta particularidad de las tesis de abril es que en su momento el Partido Comunista, lo que va a ser el Partido Comunista, consideraba que Rusia no era el escenario para aplicar el socialismo. Muchos creían que se produciría una revolución por etapas, primero una revolución, una etapa democrático-burguesa que instale un sistema republicano, el pleno desarrollo del capitalismo y las condiciones para que en algún momento haya una revolución socialista. Ahora, la cuestión con lo que estaba pasando es que en medio de esa primera etapa de lo que ellos caracterizaban como la revolución democrática burguesa, Lenin llama a la toma revolucionaria del poder ya por parte de los bolcheviques y todo el poder a los soviets. Paz para los soldados, pan para los obreros, tierra para los campesinos. Ahora, las tesis de Abril en su momento fueron muy cuestionadas dentro de la dirigencia revolucionaria, porque muchos decían que no había condiciones para que los bolcheviques tomen el poder. Sin embargo, muy pronto se van a dar a la tarea de llevar adelante esa toma del poder. Stalin también había vuelto del exilio durante la Primera Guerra Mundial y de hecho el ejército zarista intentó conscribirlo, ¿no? Llevarlo a hacer el servicio militar. Pero debido a que tenía la pierna rota por un accidente y demás, lo consideraron poco apto para el servicio y pudo evadirlo. Ahora, como tal, Stalin participa con Lenin de la planificación de las Jornadas de Julio, el primer intento de una movilización armada para tomar el poder, que fue rápidamente disuelta por el accionar del gobierno provisional que reprimió la manifestación y la disolvió. Posteriormente se darían enfrentamientos con bandas derechistas o conservadoras, como las dirigidas por el general Kornilov, que intentó un golpe de estado para quitar del poder a los sectores que consideraba democráticos y enemigos del pueblo, enemigos de la monarquía y los principios que él defendía, y restablecer la autoridad y perseguir a los comunistas y a los socialistas. Sin embargo, en lo que fue la detención del proceso golpista dirigido por Kornilov, los bolcheviques tuvieron que tener una gran participación defendiendo al gobierno provisional, lo que demostró que tenían la capacidad, si querían, de desplazarlo del poder. Es así que en noviembre de 1917, que es octubre en el calendario juliano, que es el calendario que utilizaban en Rusia por entonces, se produce la toma del Palacio de Invierno, que era donde residía el poder del gobierno provisional. Así, se organiza un golpe que fue sumamente incruento en su momento, no hubo muchos muertos, y se ocuparon el Palacio de Invierno, las principales radios, las estaciones de ferrocarriles y demás, y los bolcheviques tomaron el poder en Petrogrado. Este golpe fue organizado por León Davidovich Bronstein, Trotsky. Trotsky fue el gran arquitecto del golpe de octubre de 1917 que permitió la toma del poder por parte de los bolcheviques. Y esto le aseguró un rol muy destacado dentro de la dirigencia del partido bolchevique. Muchas veces se plantea que Stalin
no participó de la Revolución de Octubre, pero en realidad Lenin le había asignado otra tarea. Por entonces, Stalin estaba dirigiendo el segundo Congreso Panruso de los Soviets, en el que estaban reunidos todos los representantes de los movimientos revolucionarios que formaban parte de ese ciclo. Sin embargo, Trotsky le reclamaría y le endilgaría no haber participado de la Revolución de Octubre. Lo cierto es que Lenin tampoco participó como tal de ese asalto. Pero sí se va a poner a la cabeza rápidamente. La toma del poder por parte de los bolcheviques supuso la proclamación de un gobierno revolucionario comunista en Rusia. El principal órgano del poder de ese gobierno sería el Sovnarkom, el Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo. Pero ese gobierno se enfrentaría con numerosas dificultades que lo llevaron a improvisar una y otra vez cuál sería el desarrollo de los acontecimientos. Por ejemplo, uno de los planteos que tuvo el gobierno bolchevique fue la necesidad de una alianza con los social-revolucionarios de izquierda, una fuerza revolucionaria socialista que tenía mucho apoyo de los campesinos, que llamaba, por ejemplo, a conformar una asamblea constituyente. Pero cuando esa asamblea constituyente le dio la mayoría a los socialrevolucionarios y no a los bolcheviques, Trotsky disolvió la asamblea con un golpe armado dirigido por las Guardias Rojas, ahora convertidas en el naciente Ejército Rojo. Así, lo que vamos viendo es que hay muchos mecanismos proclamados por los bolcheviques, como eran la democracia interna del partido, o también la democracia revolucionaria, son reemplazadas rápidamente por otros mecanismos, como la idea de una dictadura del proletariado. Pero en esa dictadura del proletariado estaba la particularidad de la teoría de la vanguardia de Lenin, según la cual el proletariado no podía tomar las decisiones rápidamente de forma asamblearia, sino que tenía que ser encabezada por una élite político, intelectual y militar, que eran los revolucionarios profesionales que conformaban la dirigencia del partido bolchevique. Así, se llamaba justamente a un gobierno direccionado fuertemente por esa dirigencia del partido bolchevique. Esto obviamente entra en conflicto con otras cuestiones, como por ejemplo la práctica de esa democracia directa que habían protagonizado los soviets. En la práctica lo que empieza a ocurrir es que la dirigencia bolchevique está por encima de esos soviets y que esos soviets, que a veces tenían en sus filas a social revolucionarios, a los negros o lo que serían los anarquistas y a otros grupos, incluso a los mencheviques, entran en conflicto con la nueva dirigencia de lo que es el partido Estado. Porque la gran particularidad del proceso revolucionario en Rusia es que este partido, que se ha concebido como un aparato para la toma del poder, ha tomado el poder. Y es una organización revolucionaria estructurada, ¿no?, con un comité central, el Politburó y demás, que, por ejemplo, el Politburó es el sector más reducido del comité central, que ahora tiene que apropiarse de las estructuras del Estado para hacer la revolución. Y tiene uno de los grandes desafíos que ya habían sido planteados por el Estado y la Revolución de Lenin, que es cómo reemplazar el aparato del Estado burgués por el Estado revolucionario bolchevique. Cómo hacer la transición del socialismo, del capitalismo al socialismo y del socialismo al comunismo. Cómo llevar adelante las tareas necesarias para dirigir ese proceso. En un primer momento, el Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo, ¿no?, y ese poder revolucionario también estuvo integrado por socialrevolucionarios. Después serán purgados y expulsados de ese proceso. Así, el Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo integraba a distintas figuras que tenían tareas asignadas. Lenin era el presidente del Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo. Y como tal, era la máxima cabeza del poder. Ahora, hay que hacer un planteo, que es que en la historia de la Unión Soviética, Estado y partido no quiere decir que son lo mismo, pero un poco sí. Y en realidad hay que señalar que el partido está por encima del Estado. Muchas veces los cargos dentro del Estado son secundarios ante la preponderancia que tienen otras figuras en el partido. Es el partido el centro del poder, porque se supone que el partido representa a el poder revolucionario del proletariado. Es esa élite que representa a todo el proletariado, es esa vanguardia. Ahora, Lenin es el presidente del Consejo de Comisarios Políticos. Trotsky es el comisario político
el comisario de Asuntos Militares del naciente Estado Revolucionario Bolchevique. Y Stalin, georgiano, perteneciente a una minoría étnica nacional dentro del Imperio Ruso, es el comisario para los asuntos de las nacionalidades. De lo que se trata ahora es, de alguna manera, de tratar de dirigir esto hacia un proceso revolucionario que construya el socialismo. Pero hay que plantear que cuando se produce esta toma del poder, además de todo el caos y todo el desafío que supone para la dirigencia bolchevique, ahora proponerse dirigir el Estado, hay que sumarle que no controlan todo el Estado, que hay una guerra civil que se está que se está desarrollando en todo el territorio de Rusia, que va a sacudir ese territorio, ese país hasta sus cimientos. De hecho, la guerra civil en Rusia va a ser mucho más sangrienta y destructiva que lo que había sido la Gran Guerra hasta ese momento para el propio territorio de Rusia. Y a la guerra civil le va a seguir la hambruna. Así que la situación es bastante desesperada para la dirigencia bolchevique que debe afrontar este desafío. Ahora, uno de los grandes puntos es, bueno, ¿qué rol jugaba cada uno en este triángulo de poderes? Lo cierto es que Trotsky, que había asumido un rol cada vez más importante dentro del partido bolchevique, lo hacía con un liderazgo independiente de la figura de Lenin, que muchas veces competía y entraba en contradicción. Lenin era la principal cabeza del partido y también era la principal cabeza del Estado, ¿no? Como líder del consejo, el presidente del Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo. Pero Lenin, a pesar de que consideraba a Trotsky muy capaz, va a verlo siempre como una amenaza por varios motivos. No solo es muy influyente y actúa de forma independiente, sino que es el que dirige el ejército. Esto es una amenaza que está muy latente. Stalin, mientras tanto, es el comisario político para los asuntos de las nacionalidades, pero es una figura mucho más cercana a Lenin. Stalin había estado con Lenin incluso desde antes en el partido bolchevique, cuando Trotsky todavía formaba parte de los mencheviques, y se forma parte del círculo que lo rodea a Lenin en medio de un gran problema que va a emerger ahora que han tomado el poder, que es la llegada de montones de dirigentes bolcheviques que habían vivido en la clandestinidad o que habían vivido en el exilio, y que ahora engrosan las filas del partido que ha tomado el poder. Y uno de los grandes problemas es que Lenin tenía una gran autoridad, pero esa autoridad se basaba mucho en su liderazgo personal. Y ese liderazgo, por ejemplo, entraba en contradicciones y en polémicas con dirigentes bolcheviques que estaban en el exterior. Pero ahora que volvían a Rusia, se enfrentaban a este problema, que es, bueno, ¿qué hacemos con las figuras que no comparten las formas, los estilos ni las miradas políticas de la principal figura del partido bolchevique? Esto lo vamos a ir viendo. Pero lo cierto es que el partido no solo transforma al Estado, sino que se va transformando a sí mismo a medida que asume nuevas responsabilidades y que se ve obligado a esta lógica de la violencia revolucionaria. Ahora, Trotsky, como tal, ¿no?, dirige y construye al Ejército Rojo, que va a pasar de unos cientos de miles de soldados a millones, en una sangrienta guerra civil. Stalin, mientras tanto, que también va a pelear en la guerra civil, va a empezar a formar parte del Comité de Asuntos Militares del partido bolchevique, pero se va a mantener mucho más cercano a la figura de Lenin en el escenario de la guerra para lo que era el cumplimiento de tareas administrativas del Estado. Ahora, esa guerra civil es una guerra civil en la que se enfrenta, por un lado, el Ejército Rojo. Esto lo vamos a desarrollar en otro video, quiero remarcar esto antes de que me reclamen. Vamos a hacer un video sobre la guerra civil rusa en algún momento. El Ejército Rojo, que representa al movimiento bolchevique, el Ejército Blanco, que representa a las fuerzas zaristas, pero después hay un montón. Este es el Ejército Blanco. Son efectivos de una de las ramas del Ejército Blanco. En realidad había varios ejércitos blancos. En algún momento haremos un video sobre la guerra civil. Pero también había montones de fuerzas que de manera paralela estaban compitiendo y tomando territorios. Había los ejércitos verdes, que eran los ejércitos campesinos, los ejércitos negros, que eran los ejércitos anarquistas. Había tropas extranjeras de distintas potencias que estaban asegurando sus fronteras. Por ejemplo, las tropas del ejército alemán, que seguían combatiendo al momento de la toma del poder por parte de los bolcheviques. También tenemos intervenciones militares en la frontera de fuerzas como las fuerzas
turcas, también tenemos la intervención de potencias extranjeras como Francia, Inglaterra, el Reino Unido y Japón, que van a intervenir en la guerra civil rusa. Dije Francia, Inglaterra, el Reino Unido. Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. A su vez, había que asegurar el frente con los alemanes, porque los alemanes estaban tomando montones de territorios en el oeste de Rusia. Al principio, las fuerzas extranjeras intervienen para obligar a el gobierno bolchevique a volver a la guerra contra Alemania, porque los bolcheviques van a firmar una paz. Y después siguen operando para producir la caída del gobierno bolchevique y apoyar la contrarrevolución, financiando y armando los ejércitos blancos. O sea, en ese contexto, la tarea que lleva adelante Trotsky como comisario de asuntos militares es una tarea inmensa, que es dirigir la guerra, que es una guerra civil sangrienta, internacionalizada por el accionar de potencias extranjeras, y a su vez enfrentando movimientos separatistas dentro del interior de Rusia. Esto enfrenta a Trotsky con un gran problema, que genera muchos debates dentro del partido bolchevique, que es la cuestión de los técnicos. Cuando el partido bolchevique toma el poder, tiene que plantearse cómo dirigir el Estado sin tener la experiencia para dirigirlo, sin tener los administradores para hacerlo. Ahora, cuando encaran la cuestión de la guerra, tienen que plantearse cómo dirigir la guerra sin tener a los soldados profesionales para hacerlo. El Ejército Rojo primero se conforma de las milicias, de las guardias rojas, de los soldados que desertan del ejército zarista. Pero el ejército zarista, el ejército blanco, tiene la particularidad de tener montones de oficiales. Es un ejército que tiene una alta representación de oficiales, porque esos oficiales que habían jurado lealtad al zar y que muchos de ellos pertenecían a la nobleza y demás, iban a seguirlo hasta las últimas consecuencias e iban a seguir combatiendo por el restablecimiento del orden. Trotsky se enfrenta a este gran desafío, que es la falta de disciplina, la falta de entrenamiento y de cuadros militares profesionales dentro del Ejército Rojo. Es así que encara una decisión que fue cuestionada por cuestiones ideológicas, pero que va a ser seguida por el Estado bolchevique, como vamos a ver con la NEP, que es la de tomar a los especialistas, tomar a los técnicos. ¿Y quiénes sean los técnicos en el ámbito de la guerra? Los oficiales de carrera del ejército zarista. Así que Trotsky, para tratar de dirigir y construir este ejército bolchevique, este ejército rojo, que pueda ganar la guerra civil contra el enemigo blanco, va a contar con oficiales, con militares, con generales, que habían peleado en el ejército zarista, que tenían formación militar profesional y que podían justamente cumplir con estas tareas. De lo que se trata es de lograr cooptarlos por su voluntad de combatir por Rusia, más allá de su voluntad de combatir por el zar. Entre ellos, una figura central, que después protagonizará controversias y va a tener un destino trágico, es Mikhail Tukhachevsky. Mikhail Tukhachevsky era un oficial del ejército zarista que va a convertirse en uno de los principales generales del ejército rojo durante la guerra civil a partir de su promoción por parte de Trotsky. Trotsky toma a Tukhachevsky y básicamente lo convierte en un general al servicio de la revolución. Ahora hay que remarcar algo. Ya desde el tiempo de la guerra civil se planteaba justamente el envío de figuras encargadas de controlar ideológicamente a los comisarios y ser capaces de ejecutarlos en caso de falta de disciplina ideológica. Esto se va a ver en algún momento también en la Segunda Guerra Mundial. Trotsky tiene que dirigir la guerra no solo en el frente contra los alemanes, sino también contra los enemigos blancos. Por eso está tan desesperado por firmar la paz con los alemanes. Y eso lleva a las negociaciones de Brest-Litovsk. En Brest-Litovsk se llevan adelante negociaciones entre el mando alemán en Europa Oriental y la figura de León Trotsky a principios de 1918. Uno de los grandes problemas es que Trotsky esperaba que se produzca una revolución mundial que también surgiría en Alemania y que provocaría la caída del Imperio Alemán. El Imperio Alemán va a caer, o sea, Trotsky
tenía razón en que iba a caer, pero va a caer más tarde y por una revolución que no va a terminar siendo una revolución socialista, sino que va a ser una revolución democrática. La revolución socialista fracasa. Trotsky esperaba esto y no ocurre. Y eso lo lleva a postergar la firma del acuerdo final con las tropas alemanas, que mientras tanto siguieron avanzando sobre las fuerzas bolcheviques. Me faltó... Ah, me quedo afuera. Brest-Litovsk. Acá. ¿Qué ocurre con esto? Que en el medio las fuerzas bolcheviques pierden más territorios y cuando se firma finalmente el acuerdo de Brest-Litovsk, los términos que imponen los alemanes son draconianos. Le imponen al imperio ruso, a la Rusia revolucionaria, la pérdida de los territorios de Finlandia, Bielorrusia, Ucrania, entre otros. Se corre la frontera muchísimo más al este. Eso lleva a que todos sus territorios sean ocupados por tropas alemanas en medio del caos de la guerra civil y también que se produzca en paralelo la intervención de las fuerzas de las potencias extranjeras. Y a su vez tenemos que remarcar que incluso cuando se produzca la retirada, la rendición de Alemania, muchos de los efectivos del ejército alemán van a formar parte de grupos paramilitares anticomunistas, los Freikorps, que van a seguir combatiendo contra las tropas rusas, con las tropas revolucionarias rusas. Ahora, uno de los puntos es que mientras Trotsky peleaba la guerra civil, también Stalin dirigía fuerzas, pero ya en este periodo se profundiza el enfrentamiento con quien va a ser su principal rival, que era León Trotsky. Stalin combate en el Cáucaso en su momento durante el sitio en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, uno de los grandes problemas es que en el medio de toda esta descomposición, cuando las fuerzas alemanas se retiran, se refuerza lo que había sido el proceso nacionalista polaco y las fuerzas polacas dirigidas por Pilsudski, el mariscal nacionalista que va a ser la cabeza del primer estado independiente polaco del siglo XX, dirigen una guerra que va a ser conocida como la guerra ruso-polaca o la guerra polaco-soviética contra las fuerzas bolcheviques para construir su estado nacional polaco. Después no nos vamos a adentrar en si esos polacos asesinaban judíos y comunistas, ¿no? Eso es una historia para otro día. Igual lo mencionamos en el video de Revolución y Contrarrevolución. Ahora, durante la batalla de Varsovia, ¿no? Las fuerzas del Ejército Rojo habían avanzado hasta Varsovia y con esto también se planteaba de la mano de Trotsky la posibilidad de extender la revolución a Europa Occidental, ¿no? De llevar con el Ejército Rojo la posibilidad de una revolución. Tuchachevsky estaba peleando en Varsovia contra los polacos y necesitaba apoyo de las fuerzas que dirigía Stalin, que no las llevó a tiempo. Y sobre esto hubo mucho debate. Stalin, por ejemplo, purgó en su momento a oficiales contratados por Trotsky. Las fuerzas polacas y rusas en Varsovia siguieron combatiendo durante días, pero los refuerzos de Stalin no llegaron y Tuchachevsky fue derrotado. Trotsky le recriminó a esto a Stalin, le despojó de grados y llamó a su expulsión como oficial militar. Ahora, ¿por qué Stalin hizo esto? Y hay muchos debates. Muchos temían que Tuchachevsky pudiera ser una figura bonapartista, que en medio del vacío de poder que generaba la situación de crisis revolucionaria y guerra civil, Tuchachevsky, un comandante militar, pudiera compensar el vacío de poder y hacerse el mismo con el control del Estado, al estilo de Napoleón o al estilo de Napoleón III. La amenaza del bonapartismo de una figura militar con poder va a tener mucho peso en el destino de otra figura, pero ya vamos a llegar a eso. Stalin, que sin embargo había logrado condecoraciones por su rol en el ejército, como lo era la condecoración de la bandera roja, va a tener acciones en otros escenarios nuevamente en el Cáucaso, por ejemplo, durante lo que se conoció como el Georgian Affair o la ocupación o invasión de Georgia por el Ejército Rojo. Como muchos territorios que habían quedado en la periferia de la Rusia revolucionaria en medio de este caos y esta descomposición del Estado, en Georgia hubo un movimiento nacionalista que propuso crear un Estado independiente georgiano. También había georgianos que seguían siendo revolucionarios comunistas y también se produjo la intervención de algunas tropas ya no del Imperio Turco Otomano, que se había disuelto, sino de la Turquía de Ataturk.
Historia para otro día ese. Pero cierto es que en 1921 el Ejército Rojo invade Georgia y Stalin forma parte de las fuerzas del Ejército Rojo que invaden lo que había sido su patria natal, que en su momento era parte del Imperio Ruso, y frente al movimiento secesionista, Stalin forma parte del movimiento que aplaca esa rebelión y pone a los georgianos nuevamente en regla con la dirigencia revolucionaria. Stalin había tenido toda una producción teórica sobre la cuestión de las nacionalidades, donde planteaba que había que distinguir a la nacionalidad burguesa de la nacionalidad revolucionaria, y también había que anclarse en todos esos movimientos nacionales con reivindicaciones propias para construir un Estado revolucionario. Pero sobre el tema de la autodeterminación, ¿no? Que era el debate que instala sobre todo Woodrow Wilson, el presidente estadounidense, Stalin planteaba que el derecho a la autodeterminación, que era importante, sobre todo en países oprimidos por un imperio, como era el Imperio Ruso, no debía entrar en contradicción con un derecho superior. Leo a Stalin. Cuando el derecho de autodeterminación entra en conflicto con otro derecho superior, a saber, el derecho de la clase obrera que ha llegado al poder para consolidar ese poder, entonces el derecho a autodeterminación no puede ni debe servir de obstáculo a la clase obrera en su derecho al ejercicio de la dictadura. Es decir, para Stalin, la autodeterminación del pueblo georgiano estaba por debajo del interés del gobierno revolucionario soviético. Todavía no soviético, bolchevique. Ahora, en ese escenario, la guerra civil se desparramó por toda Rusia y, como dijimos antes, esto era un gran desafío. El gobierno revolucionario bolchevique, con el Sovnarkom a la cabeza, se vio obligado a tomar medidas para tratar de paliar esta situación de una pérdida de gran parte del territorio en manos de ejércitos blancos, grupos separatistas, gobiernos autoproclamados y demás. Uno de los grandes desafíos era justamente el de la cuestión campesina y de la provisión de los alimentos para sostener esta situación. Cuando se produjo el desplome del Estado, cuando se produjo el desplome de la autoridad de los zares, muchos campesinos ocuparon tierras y pasaron a despojar a los terratenientes del control que habían tenido. Se formaron ejércitos campesinos, muchos de los soldados que habían peleado en el ejército volvieron para unirse a las filas de esas tomas de tierras, para ser propietarios agrícolas, una suerte de paraíso campesino. Pero uno de los grandes problemas es que cuando se destruye la capacidad de las grandes haciendas, se pasa a una producción de subsistencia. Los campesinos vuelven a producir simple y llanamente lo que necesitan para sobrevivir. Y esto lleva a un gran problema que era la provisión de alimentos en las ciudades. En este contexto en el cual, a la par que se hay una guerra civil sumamente destructiva, se quiere hacer la revolución, se instala lo que se conoce como el comunismo de guerra. El comunismo de guerra fue la primera política económica del naciente Estado revolucionario bolchevique, que se basó básicamente en la estatización de la industria, tanto la pesada como la pequeña, y el desarrollo de una economía agrícola basada en las requisas forzosas por parte del ejército. Es decir, el Estado va a tomar del campesinado lo que necesite, muchas veces de forma arbitraria y violenta, porque lo que había era un gran problema de caída general de la producción industrial y de la producción agrícola. Y para suplir la necesidad de alimentos de las ciudades y del ejército y del Estado en general, los campesinos van a terminar muchas veces entregando toda su cosecha a las patrullas bolcheviques de requisa. Esto obliga a un conflicto terrible entre esa base de apoyo con la que Lenin quería contar, que era la del campesinado. Para los bolcheviques, la dictadura del proletariado era la dictadura del proletariado industrial, va a quedar muy claro. Y habían formado una alianza estratégica con los campesinos con el reparto de las tierras. Pero las necesidades de la guerra van a llevar a la ruptura de esa alianza. De hecho, esa ruptura se va a expresar en los enfrentamientos con los socialrevolucionarios que tenían su principal apoyo en el mundo rural y también con los ejércitos campesinos y de revueltas como los ejércitos anarquistas de Makhno o la rebelión de Tambov. Así, con el comunismo de guerra en la práctica, de lo que se va a tratar es de aprovisionarse de todo lo necesario a partir de la fuerza coercitiva del Ejército Rojo, pero dejando un gran problema, que es la dislocación de la producción agrícola del mundo campesino y la pérdida de apoyos de este sector hacia el movimiento bolchevique.
en paralelo seguía la guerra contra los blancos, que ahora que los alemanes se habían retirado, recibían financiamiento y equipamiento de las fuerzas extranjeras. Acá tenemos soldados blancos con cascos ingleses, porque eran provistos por los británicos del equipo militar para pelear. Muchas veces el gran problema de los blancos era que tenían más armas, más artillería y más equipos militares que soldados. También tenían muchos más oficiales que cualquier otro ejército. Esto era un gran problema porque contaban con el apoyo de las fuerzas extranjeras, incluso con la intervención militar de fuerzas estadounidenses, francesas, japonesas, inglesas, la Legión Checa. Pero muchos de los soldados que habían participado de la Primera Guerra Mundial estaban desmoralizados, ya no querían seguir combatiendo. Así que la intervención militar de las potencias extranjeras era ineficiente. Y la provisión de material bélico por parte de esas potencias no alcanzaba para compensar las deficiencias del ejército blanco. Y lo otro es que el ejército blanco actuaba con terrible violencia. El terror blanco fue una norma por parte de este ejército para tratar de restablecer el orden en medio de una ruptura de lo que era el Estado y del poder del monarca y posteriormente del gobierno provisional. Los blancos no teorizaron sobre el terror, como dice Fontana, como dice Mayer, simplemente lo practicaron. Esto lo vamos a ver bien en el video sobre la guerra civil. En respuesta, y también producto de esta escalada militar violenta y de la existencia de lo que eran los enemigos internos, el gobierno bolchevique conformó el Comisariado de Asuntos Extraordinarios, dirigido por Félix Dzerzhinsky. Dzerzhinsky fue el primer gran dirigente de la Zerosiyskaya Chreviskainaya Komitsya, que suele ser resumida como la Checa, porque esta, en ruso tenés la letra ch y la k. Entonces, la Checa, que sería como el comisario extraordinario. Es el comisariado ruso de asuntos extraordinarios. La Checa fue la policía secreta bolchevique que se encargó de la represión de los enemigos internos, la liquidación de prisioneros y la eliminación en general de cualquier posible opositor, que durante la guerra civil tuvo métodos terribles. De la mano de Dzerzhinsky, entonces, se aseguró el terror rojo como un medio para asegurar el triunfo en la guerra civil. Y también había terrores rojos que eran espontáneos y que eran respuesta al terror blanco. Estuvo mucho. Pero lo vamos a ver en otro video sobre esto. Lo interesante es que con Lenin en el poder ya hay una policía secreta utilizando estos métodos para aplastar a la oposición interna y a los enemigos durante la guerra civil. Es en este marco que bajo la dirección de la Checa, pero también emprendida por efectivos del ejército, se llevó adelante el fusilamiento de la familia real. Ahora, a la par, también había que pelear contra otros enemigos. No solo se trataba de derrotar al ejército del zar, sino que teníamos la guerra después contra los ejércitos negros de campesinos o la rebelión de Tambov, una rebelión en torno a la región del Volga, liderada por líderes campesinos que formaron verdaderos ejércitos que fueron reprimidos con brutalidad por el ejército rojo. Incluso movimientos nacionalistas separatistas, como los nacionalistas ucranianos, que apoyados por el Imperio Alemán, quisieron crear un estado independiente en los territorios que habían quedado bajo el control de ese imperio. También va a haber otros movimientos nacionalistas, como decíamos antes, como el movimiento georgiano. Todos estos grupos, las fuerzas polacas, las tropas de Tambov, el ejército negro, los ejércitos anarquistas, tienen que ser aplastados por el ejército rojo para lograr consolidar la autoridad del Estado revolucionario bolchevique. Pero una de las rebeliones que fue más resonante que tuvo lugar en el frente interno fue la rebelión de Kronstadt. La rebelión de Kronstadt fue una rebelión impulsada por marineros que habían tenido protagonismo en la primera etapa de la Revolución Rusa y que ahora denunciaban la falta de democracia del nuevo Estado bolchevique.
Estos eran marineros que habían tenido participación en los soviets y que habían representado esa forma de democracia directa desde abajo, que ahora veían a la dictadura del proletariado encabezada por el partido bolchevique como una desviación de ese proyecto original. Esa rebelión de Kronstadt, dice Sheila Fitzpatrick, representa una verdadera ruptura entre la clase proletaria campesina, la clase proletaria que los bolcheviques desean representar y el partido bolchevique. En esa base naval se produce un enfrentamiento en dos oleadas, dos ataques dirigidos por León Trotsky, en las que el Ejército Rojo asalta una fortaleza fuertemente blindada, defendida por soldados profesionales, y las batallas muy sangrientas, hasta que finalmente los bolcheviques toman la fortaleza y masacran a los marineros. Así, tras años de una sangrienta guerra civil, los bolcheviques habían logrado construir un estado revolucionario que tomara el poder. Y en 1922, en diciembre de 1922, se va a proclamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, al momento en que eso ocurre, gran parte todavía de esos territorios no eran controlados por los bolcheviques, sino que progresivamente se iba a avanzar sobre esos espacios. Pero el escenario que deja el fin de la guerra civil es un escenario catastrófico. La guerra civil, vamos por partes. Tuvimos la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. A la Gran Guerra le siguió la Revolución. A la Revolución le siguió la Guerra Civil. A la Guerra Civil le va a seguir epidemias y hambre. El escenario es realmente catastrófico. Se ha desplomado la producción industrial, que ha caído hasta el mínimo. En 1921, la producción industrial del naciente Estado bolchevique revolucionario es de un 10% de los niveles de preguerra. Incluso se ha disminuido la cantidad de trabajadores industriales con un proceso de migración inverso de la ciudad al campo. A su vez, el comunismo de guerra, en medio de las devastaciones de la guerra, la dislocación de la producción agrícola y demás, ha tenido un resultado calamitoso con lo que es la pérdida de cosechas y el desarrollo de una hambruna atroz que va a dejar a millones de muertos por hambre, tal vez 2 o 3 millones. Eso hay que sumarlo a los muertos que había dejado propiamente la guerra. Así que teníamos un derrumbe de la producción agrícola, un derrumbe de la producción industrial y un proceso de migraciones. Unos 2 millones de personas se van de Rusia en medio de la guerra civil. A su vez, pasamos de tener 3.600.000 obreros industriales en 1917 a 1.500.000 obreros en 1920. Y a su vez, montones de fábricas han quedado fuera de la producción porque muchos de los empresarios han migrado. En medio de las colectivizaciones también se perdieron las inversiones de los grandes capitales extranjeros que dirigían muchas de las fábricas de Rusia. Se ha producido una dislocación tal que la economía está realmente en una situación catastrófica. De hecho, los niveles de urbanización en 1920 eran inferiores a los de 1897. O sea, en 1897 había más gente viviendo en la ciudad que en 1920. Esta situación era realmente calamitosa. O sea, el proyecto revolucionario bolchevique que quería construir ese Estado socialista enfrentaba una situación de atraso. Era como si el siglo XX no hubiera ocurrido en Rusia. Era un retroceso histórico a finales del siglo XIX en términos marxistas, como ellos decían, del desarrollo de las fuerzas productivas. Después de... sí, por las dudas hago esta aclaración. Yo no lo dije, ¿eh? Yo no lo dije en ningún momento, pero alguien lo está poniendo en los comentarios. Hay gente que cree que en esta foto está Trotsky. Este es Kalinin.
Hoy en día le pusieron una ciudad a su nombre, así que... Stalin, Lenin, Kalinin. En ese contexto, la dirigencia del Comisariado de Asuntos del Consejo de Comisarios del Pueblo se obligó a hacer concesiones. Primero a disminuir las requisas, a dejar una parte de la producción a los campesinos, y toda esta serie de reformas improvisadas para tratar de aplacar la situación de la guerra se convierten en 1921 en la NEP. La NEP, o Novaya Ekonomicheskaya Política, es la nueva política económica bolchevique que va a ser una suerte de retroceso para muchos. Es un gran desafío la NEP. La NEP fue una reforma económica que lo que buscó fue paliar las situaciones, la situación que ha dejado el escenario de la guerra civil, la destrucción y la caída de la producción industrial. ¿Qué suponía la NEP? Bueno, ya ha sido muy apresurado colectivizar las tierras, colectivizar toda la industria y demás, y lo que se buscaba era restablecer formas de mercado y propiedad privada para el mundo rural. La NEP lo que hacía era permitir la venta de la producción agrícola por parte de los campesinos. Una parte era retenida por el Estado, que también fijaba algunos precios de la producción agrícola, y se les permitía la propiedad privada, la utilización de maquinaria, la contratación de mano de obra y vender el excedente de la producción en los mercados urbanos y rurales. Es decir, permitir el mercado, el comercio y la producción por parte de privados en el mundo rural. También se permitió la reapertura de tiendas para artículos de consumo en manos privadas e incluso de empresas extranjeras y capitales extranjeros, con el objetivo de fortalecer el consumo interno de bienes que estaban escaseando. A partir de, obviamente, el Estado controlando la industria en un contexto de guerra civil, lo que pasaba era que el Estado estaba mucho más preocupado por la industria pesada, la industria de los armamentos y las necesidades logísticas esenciales, que por ejemplo por productos de consumo típicos de las ciudades. Entonces, la NEP lo que permite es que se utilice la producción agrícola, ahora en manos de privados, como una suerte de alimentar o alentar el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Vamos a volver a la acumulación, casi en un nivel originario, de producción de excedentes agrícolas, para evitar la hambruna y tener un excedente que permita el desarrollo de otras cuestiones. Por otro lado, se permitía la empresa privada en pequeñas industrias y en lo que era el sector de servicios y consumo. Lo que se buscaba era mantener el control del Estado, de la industria pesada, la banca, la planificación, por ejemplo, en planes logísticos y desarrollo. También lo que se hizo fue plantear la cuestión de los técnicos. Por ejemplo, muchos obreros no se habían demostrado capaces de dirigir cuestiones vinculadas a lo que era la gestión estatal, la gestión de las industrias. Daba técnicos especializados, muchos de los cuales eran burgueses o eran profesionales de cosmovisión burguesa. Lo que empezó a ocurrir es que la NEP también plantea que para el desarrollo de ese gobierno y esa revolución que eventualmente construye el socialismo, iban a necesitar justamente de técnicos industriales al servicio de la revolución. Así, con la NEP, lo que se busca es dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. Y no como Lenin había dicho, un paso hacia adelante, dos hacia atrás. La NEP fue difícil de digerir. Para gran parte de la militancia y de las bases bolcheviques, era un tema complicado plantear, por ejemplo, que haya propiedad privada, que haya jefes, que haya técnicos, burgueses, ingenieros. ¿Cómo explicar esto? De hecho, la NEP va a permitir el enriquecimiento de nuevas figuras. Los hombres de la NEP eran los hombres que de repente
acumulaban riquezas a partir de ser campesinos enriquecidos con el comercio en granos o de tiendas. De hecho, la ANEP va a tener consecuencias muy positivas en montones de aspectos. Por ejemplo, se impulsa la tecnificación del campo con el surgimiento o la utilización de tractores. También se da esto, la acumulación y el surgimiento de una nueva clase de campesinos ricos que van a ser conocidos con el nombre de kulaks, ¿no? Campesinos enriquecidos y propietarios. Pero también se empieza a dar un reflorecimiento de la vida de la ciudad. Por ejemplo, las ciudades vuelven a atraer gente. Las ciudades se convierten en centros de consumo, la gente vuelve a ir a los teatros, se accede a bienes de consumo, alimentos y otros productos. Hay un florecer del arte porque también hubo una energía liberalizada que permitió las vanguardias artísticas como el constructivismo, que acá representa a la cuña del ejército rojo destruyendo a los blancos. Así lo que empieza a pasar a partir de la NEP es una recuperación económica que se hace a regañadientes de ciertas contradicciones. Porque es verdad, vuelve a aumentar la producción agrícola, vuelve a aumentar la producción industrial, hay una mejora en los niveles de vida. Pero uno de los grandes problemas era cómo explicar esto a las masas bolcheviques, cómo explicar este retroceso que se había dado a los soldados que habían combatido contra los zaristas por una revolución que venía a transformarlo todo, y que de repente, por ejemplo, eran hombres ajenos. Los soldados bolcheviques, con sus chaquetas de cuero que habían combatido en la guerra civil, de repente estaban en las filas de los desempleados en las ciudades de la economía de la NEP. A su vez, también va a producirse un aumento de la producción agrícola que permite revitalizar la vida en general y superar la hambruna catastrófica que había ocurrido. Sin embargo, en medio de la descomposición, la guerra civil, los ataques y demás, esto también lo que ve es un impacto desigual. En muchas regiones, la pobreza, el hambre siguen siendo galopantes. Y también en 1923 se produce lo que se conoce como la crisis del efecto de las tijeras. ¿En qué consiste esta crisis? Bueno, básicamente a partir de que se fija el precio de los productos agrícolas y aumenta la producción, estos empiezan a estar en abundancia y se empiezan a derrumbar, mientras que crece el precio de muchos de los productos industriales porque había una escasez mucho mayor. Esa crisis va a golpear duramente la economía bolchevique entre 1922 y 1923. A pesar de todo, la NEP era la base para montones de otros proyectos, ¿no? La recuperación económica, con todo ese desafío, también permitía otras cuestiones, como por ejemplo, impulsar el proyecto de electrificación de la naciente Unión Soviética. Todavía no se llama Unión Soviética, ¿no? Pero... Lenin planteaba que la modernización y el desarrollo de las fuerzas productivas iban a ir de la mano de una mejora en el nivel de vida de la población a partir de, por ejemplo, el acceso a la electricidad. La mayor parte de la población de Rusia todavía tenía que utilizar leña para calentarse. No tenían gas tampoco, ¿no? Prender velas para iluminarse por las noches. Lenin proclamaba, justamente porque acá estaba esta visión también vanguardista y lo que suponía una forma de utopía tecnológica, que era que, bueno, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las fuerzas productivas, tiene que traer la felicidad y el desarrollo de toda la población. Y todo el pueblo ruso tiene que tener electricidad. Hay una frase de Lenin, que es la frase que está acá, ¿no? Que dice: Comunism. No lo voy a leer. Bueno. O sí, no. No, me voy a contar. No lo voy a leer. Lo voy a leer en español. El comunismo es el poder de los soviets más la electrificación de todo el país. Lenin resume en esto la idea del proyecto utópico que representaba la revolución. Un poder revolucionario del pueblo y la electrificación del país, que la gente tenga electricidad. Así, por primera vez, y de hecho se distribuían bombillas eléctricas
a toda la población rusa que de repente iba a tener por primera vez en su vida una lámpara en sus casas para iluminar sus hogares. Ahora de nuevo, el tema de la NEP era un desafío. Muchos miraban con escepticismo a los nuevos técnicos, a los nuevos empresarios, a los nuevos kulaks. En este contexto, Lenin, que de repente había convertido al partido-estado en la fuerza gobernante, y que estaba viendo la afluencia de nuevos militantes, tenía que dejar muy claras las cosas. En un comunicado del Comité Central del Partido Bolchevique, Lenin, detrás del Comité Central, pero es Lenin, dice: un ejército en retirada requiere 100 veces más disciplina que un ejército que avanza, pues durante un avance todos se empujan hacia adelante. Si ahora todos comenzaran a retroceder a toda prisa, se produciría un desastre inmediato e inevitable. Cuando un verdadero ejército está en retirada, las ametralladoras se mantienen listas. Y cuando una retirada ordenada degenera en retirada desordenada, se da la orden, con toda razón, de abrir fuego. De lo que se trataba era de mantener la disciplina partidaria. Pero ahora tenían la particularidad los bolcheviques de que el partido se había engrosado con las filas de gente que llegaba a partir del acceso al poder, los nuevos técnicos, los nuevos burócratas, pero también grupos disidentes, grupos que estaban en la clandestinidad, que no seguían a la dirección del Comité Central dominado por el leninismo. Era un gran desafío que hubiera voces disidentes en el partido bolchevique. Hacia 1921 se empieza a generar un gran problema, que es la existencia de facciones, grupos diferenciados que debatían entre sí y cuestionaban las posturas del Comité Central. A su vez, el partido también está atravesado por otra cuestión, que era la expectativa de una revolución internacional. Los bolcheviques consideraban que ellos estaban iniciando un proceso que iba a llevar a una revolución mundial y que la caída del capitalismo se produciría en todos lados, incluidos los países más avanzados de Europa Occidental. Por eso que en 1919, este contexto, se funda la Comintern o la Internacional Comunista o la Tercera Internacional, que buscaba coordinar los esfuerzos revolucionarios de todos los partidos comunistas del mundo. Dicho sea de paso, en este periodo el himno internacional de lo que sería la Unión Soviética era la Internacional. Ahora, en este marco se produce el 10º Congreso del Partido Bolchevique en 1921. En este congreso se afronta el gran problema de la existencia de grupos disidentes dentro del partido y el desafío, por ejemplo, de aquellos que lideraban los sindicatos, o incluso el desafío de Trotsky, que planteaba un Estado monolítico. En ese contexto, Lenin va a utilizar métodos conspirativos y facciosos para eliminar a las facciones. ¿Qué hace Lenin? Lenin organiza, junto con Stalin, la eliminación y la purga de dirigentes opositores dentro del partido. Para esto se llevan adelante reuniones ocultas, secretas, y se negocian con distintos sectores y con las organizaciones locales de distintos partidos la eliminación y la purga de disidentes, que va a llevar a una ley, una resolución que es la prohibición de las facciones. Sí, por ejemplo, Trotsky es derrotado en esta puja partidaria por el bando de Lenin, pero también otros dirigentes, como lo que se conocía como la oposición obrera. Esos son los dos grupos contra los que Lenin arremete en el Congreso en el 10º Congreso del Partido Bolchevique. Y puede arremeter contra estos dos grupos disidentes de lo que se consideraba la oficialidad partidaria. Se establece la resolución de la prohibición de las facciones, que va a ser muy importante en el futuro. Y eso tiene que no puede haber facciones dentro del Partido Bolchevique. De esta manera, no solo se golpea a estos dos grupos que eran opositores, sino que se plantea que la oposición puede suponer, la construcción de facciones opositoras puede derivar en la expulsión del partido. Esto es importante para el futuro. Y en el otoño de 1921, Lenin
purga el partido de la mano de Stalin. Así, dirigentes opositores diversos que se encontraban en las filas del partido bolchevique son purgados por Lenin en un proceso que toma meses en los que distintos dirigentes díscolos son expulsados del partido bolchevique para asegurar una dirección unívoca sin cuestionamientos dentro de su estructura. Posteriormente se impulsa el juicio a los socialrevolucionarios, ya que uno de los puntos había sido la prohibición de los partidos políticos progresivamente sacados de lo que era el escenario central del Estado bolchevique. Los socialrevolucionarios son enjuiciados y muchos de ellos son condenados a la muerte, pero se conmuta gran parte de estas condenas por el exilio, que va a ser aplicado en esta época a opositores dentro y fuera del partido. En este contexto, en 1922, Stalin, que formaba parte del grupo de Lenin dentro del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique, se convierte, por designación de Lenin, en el secretario general del partido bolchevique. Stalin se está convirtiendo en una figura muy importante para la práctica política de Lenin, que era fundamentalmente de la lucha facciosa y de la eliminación de opositores. Trotsky, en cambio, que había tenido un arribo al partido más tardío, que mantenía un liderazgo independiente y autónomo en muchas circunstancias, ve esto cada vez como un problema mayor. Lenin, sin embargo, va a procurar progresivamente encargarse de purgar a estos sectores. Un punto que se debate muchas veces es si estos métodos de la purga del partido fueron de Stalin. Muchas veces se plantea que los métodos de la purga del partido eran un invento de Stalin. Pero lo cierto es que esa es una práctica que ya está instalada desde la dirigencia del partido bolchevique. Desde antes, incluso Lenin ya había expulsado a opositores dentro del partido antes de la toma del poder. Este era un estilo que le resultaba sumamente propio. Lenin necesitaba figuras que mantuvieran la disciplina partidaria y no confiaban que hubiera fuerzas opositoras. Otro debate que surgía era el debate sobre la burocracia del partido. Yo sabía que acá me estaba perdiendo de algo. Sobre la burocracia. La burocracia era vista negativamente por la tradición bolchevique. La burocracia era vista como justamente el asentamiento de figuras que se dedicaban a tareas administrativas y no a la tarea revolucionaria. Y este discurso, que era muy popular antes de la toma del poder, pasa a ser más conflictivo a partir del surgimiento del partido-estado. El partido ahora gobierna y dirige el destino. Y uno de los grandes problemas es que la administración del Estado requiere de burócratas. No solo requiere de burócratas por parte del gobierno, sino incluso para el funcionamiento de un partido que pasa a tener cada vez más miembros y una estructura a nivel nacional que ya no es clandestina y que debe asignar tareas tanto para los comités locales como para el comité central. La burocracia se convierte en un gran debate porque muchos revolucionarios veían a los ingenieros, a los técnicos como un problema, como burgueses, como descarriados. Trotsky formaba parte del principal sector que cuestionaba la idea de la burocracia. Y muchas veces la idea de la burocratización del partido se le atribuye al periodo stalinista, pero era un fenómeno que ya estaba muy presente en 1921 y 1922, cuando Lenin todavía era el líder indiscutido del partido bolchevique. De hecho, este era un punto sobre el que Lenin hizo mucho hincapié, porque él planteaba que la burocracia era necesaria para los nuevos desafíos del partido revolucionario, que lo que había que asegurar era que hubiera una dosis importante de proletarios que mantenían que no se produzcan desviaciones. Siempre había que haber un número de proletarios alto dentro del partido, pero que también se necesitaban de los burócratas, porque eran los especialistas, era la gente que se encargaba de la gestión y que mantenía la idea de lo que era el revolucionario profesional. Así, en este contexto, el propio Lenin va a terminar diciendo: los obreros quieren construir un mejor aparato para nosotros, pero no saben cómo hacerlo. No pueden construirlo. Aún no han desarrollado la cultura que ello requiere. Y lo que se requiere es cultura. Esto era parte también del debate sobre los técnicos. El debate sobre los burócratas y el debate sobre los técnicos iba de la mano. Se necesitaban a funcionarios que pudieran desempeñar las tareas administrativas del partido.
De hecho, el propio Lenin ya había empezado a emplear el método de las designaciones. Es decir, no elegir a las personas a partir de métodos democráticos, ¿no? Sino designar cargos y que a su vez existe una estructura que desde el centro de lo que era del Politburó al Comité Central, el Comité Central a los comités locales, mantenga la dirección unívoca del partido. Esto rompe ya la idea de la democracia interna, perdón, la democracia interna, incluso lo que era, ay, no me sale, el centralismo democrático. Porque se deja de practicar esa democracia interna y el centralismo democrático se convierte más bien en que esa dirección se perpetúe en el poder y desde ahí baje la línea al resto del partido. Ahora, uno de los grandes problemas era que Lenin no coqueteaba con ser la figura permanente en el poder. Pero en la práctica había sido el máximo líder bolchevique. Desde que se impulsó, digamos, desde que se produce la toma del poder por parte de los bolcheviques, Lenin era el líder indiscutido. Pero él no coqueteaba con la idea de ser un líder permanente. Uno de los grandes problemas a partir del agravamiento de su salud es quién podría suceder a Lenin en ese rol. Al mismo tiempo, si la NEP era vista como una deriva termidoriana, ya vamos a retomar esto, ¿no? Como un retroceso conservador, porque los bolcheviques miraban mucho a los jacobinos para entender su propio desarrollo. Un tema que se temía dentro de las filas del partido era el surgimiento de liderazgos personalistas que se van con el poder. Se temía el bonapartismo. Y en la figura en la que se temía el bonapartismo era en la figura de Trotsky. ¿Por qué? Porque era un hombre carismático, líder militar intelectual que había tenido un liderazgo autónomo del resto de lo que había sido la histórica dirigencia de la mano de Lenin. Y se temía que Trotsky pudiera practicar un bonapartismo y se hiciera con el poder. Esto ya aparece en este periodo, a pesar de que después también se le acusa a otros. Se temía de Tukhachevsky, un bonapartismo. Ahora, Lenin como tal, que era el máximo líder, no tenía mecanismos para una sucesión, no había mecanismos para establecer cuál sería el próximo líder. Había cargos, es verdad, como el del presidente, del comisario del Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo. Pero el liderazgo de Lenin realmente traspasaba ese rol como presidente del Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo. Sin embargo, a medida que se agravó su salud, tras tuvimos el atentado de Kaplan, tuvimos después una serie de accidentes cerebro. Lenin fue tiroteado por una militante social revolucionaria que se propuso asesinarlo a partir de la división entre social revolucionarios y bolcheviques. Esto va a generar una serie de episodios y ataques que... ay, se me fue este nombre. Apoplejia. Tiene un nombre. Estos ataques. Bueno, apoplejia, ¿no? Apoplejia. Casi seguro que es apoplejia. No saben la cantidad de café que tengo en la sangre, estoy re quemado. Apoplejia, tiene que ser apoplejia. Si alguien me lo puede recordar en el chat, si es apoplejia. Apoplejia, muchas gracias, sí, apoplejia. Que van a suponer que Lenin tenga un terrible deterioro entre 1922 y 1924, antes de su muerte. Incluso lo van a llevar a tener sostenidas parálisis, a la pérdida del habla, incluso antes de morir, después a su recuperación. Estos accidentes van a llevar a que Lenin, por cuestiones de salud, progresivamente vaya quedando desplazado de la dirección del partido bolchevique y de los asuntos que hacían al Comité Central y sobre todo al Politburó, por básicamente las cuestiones médicas. Pero en este contexto se abre la cuestión de quién estaría a la cabeza del partido bolchevique si no era Lenin. Este era un gran debate. De hecho, el propio Lenin, como dijimos antes, no quería ser una figura de culto ni nada parecido, ni creía que podía dejar a un sucesor. Pero lo cierto es que a medida que se agravó su situación de salud, legó el cargo de presidente
del Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo la figura de Alexei Rykov. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que Rykov fuera el presidente del Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo, no lo hacía un equivalente a Lenin y tampoco lo hacía el centro del poder. El poder residía en el partido y fundamentalmente en el Politburó del partido. Ese Politburó está integrado por 7 personas. Una de ellas es Lenin, que estaba a esta altura de las circunstancias desplazado de facto por cuestiones médicas. Pues tenemos al propio Alexei Rykov, a Lev Kamenev, a Joseph Stalin, a Mikhail Tomsky, a Lev Davidovich Bronstein Trotsky y a Grigori Zinoniev. Esos eran los 6 miembros del Politburó que se disputaban el poder dentro del partido bolchevique. Muy pronto se va a formar un enfrentamiento entre 2 grupos que ya estaban alineados por las pujas que habían rodeado a Lenin anteriormente. Perdón, no estaban alineados por antes. Lev Kamenev y Grigori Zinoniev habían estado antes enfrentados a Stalin, pero Stalin va a negociar con ellos la conformación de una alianza para hacer un frente común contra Trotsky. Trotsky, que era visto como una figura históricamente alejada de Lenin, había formado parte de la oposición en el 10º Congreso del Partido Bolchevique. Así se forma lo que se conoce como la Troika: Kamenev, Stalin, Zinoniev contra Trotsky. Lenin veía esta troika que se estaba disputando la dirigencia del partido y como tal escribía sobre los mismos. Una particularidad es que, a pesar de que Stalin era parte del Politburó, a pesar de que Stalin había estado siempre cerca de Lenin, nadie lo veía como un posible sucesor de Lenin. Al respecto, Lenin escribe en su famoso testamento político de diciembre de 1922, el camarada Stalin, que se ha convertido en secretario general, tiene una autoridad ilimitada concentrada en sus manos. Y no estoy seguro de si siempre será capaz de utilizar esa autoridad con la suficiente cautela. El camarada Trotsky, por otra parte, como su lucha contra el Comité Central sobre la cuestión del comisariado del pueblo de las comunicaciones ya ha demostrado, se distingue no solo por la capacidad excepcional. Él es personalmente el hombre más capaz en el presente del Comité Central, pero ha demostrado excesiva confianza en sí mismo y ha mostrado una preocupación excesiva con el lado puramente administrativo de la obra. Estas 2 cualidades de los 2 líderes destacados del actual Comité Central pueden conducir inadvertidamente a una división, y si nuestro partido no toma medidas para evitar esto, la división puede venir inesperadamente. Trotsky ya era una figura prominente, había sido presidente del Soviet Supremo de Petrogrado, había sido uno de los principales líderes del partido bolchevique, a pesar de haber llegado tarde a él, había dirigido el Ejército Rojo, tiene un gran prestigio. Stalin no. Stalin no era una figura tan conocida como Trotsky, que en eso no es necesariamente bueno, ahora vamos a ver. Parecía ocupar un lugar más secundario. Sin embargo, dice Sheila Fitzpatrick, Stalin era muy cercano a Lenin. Y Lenin lo conocía más que ningún otro. Muchos se podrían haber sorprendido que Lenin ponga en pie de igualdad a Stalin y a Trotsky. Pero Lenin, que era el más cercano a él, era el que podía conocer sus capacidades y confiaba en su capacidad para lo administrativo y para otras cuestiones. Solo que lo consideraba sumamente rústico y rudo para muchas cosas. Lo interesante es que muchas veces se cita el testamento de Lenin, porque tiene otra parte, como un todo coherente. Pero lo cierto es que después de la publicación, de la escritura de esa parte, se produce un choque entre Stalin y Nadezhda Krupskaya, que era la mujer de Lenin, que era quien tenía que escribir cuando Lenin le dictaba en medio de toda esta situación de salud. Y después de este choque, Lenin agrega una postdata que no estaba en la parte original de esta carta, en la que dice:
Stalin es demasiado grosero. Y este defecto, aunque es bastante tolerable en nuestro medio y en el trato entre nosotros los comunistas, se convierte en intolerable en un secretario general. Por eso sugiero que los camaradas piensen en una manera de sacar a Stalin de ese puesto y nombrar a otro hombre en su lugar, que en todos los demás aspectos difiere del camarada Stalin por tener solo una ventaja: ser más tolerante, más leal, más cortés y más considerado hacia los compañeros, menos caprichoso, etc. Esto es lo último que vamos a tener de Lenin al respecto. A partir de 2023, Dios, no puedo creer. A partir de 1923, la situación de Lenin se deteriora y llega a perder el habla, lo que va a hacer que contadas veces pueda hablar de ahora en adelante, antes de su muerte. Pero sí, ya estaba planteada la troika del enfrentamiento, y Kamenev, Stalin y Zinoviev van a lograr desplazar a Trotsky en el 12º Congreso del Partido Comunista de 1923. Ahí ya se planteaba el enfrentamiento con las facciones trotskistas que quedaban progresivamente con menos poder, y se fortaleció el aparato del partido en contraposición a esa minoría, ¿no? Trotsky formaba parte de lo que en los próximos años será conocido como la oposición izquierdista. Ese es el último congreso del partido antes de la muerte de Lenin. En enero de 1924, Vladimir Ilich Ulyanov, el máximo líder de los bolcheviques en la toma del poder, muere. En su funeral, Stalin ocupa un lugar destacado, llevando el sepelio de Lenin. Trotsky no participa de ello. Hay varios puntos. Trotsky estaba muy lejos y acá hay que tomar en cuenta una cuestión. El cargo de secretario general de Stalin le permitió progresivamente hacer un uso administrativo del poder que le permitía controlar los asuntos del partido y conscientemente del Estado. En ese triunfo de la dirigencia partidaria que reforzó el secretariado general, lo que ocurría era que al secretario general le quedaban muchos cargos, como por ejemplo, muchos atributos como la designación de cargos. Esa asignación de cargos permitía mover, por ejemplo, a los comités locales y a las organizaciones locales de los partidos, e incluso asegurar, por ejemplo, la reelección de figuras para el comité central. Ese rol, entonces, como secretario general del partido, le va a permitir a Stalin manejar los resortes del poder, mientras que Trotsky se ve progresivamente alejado de la escena y desacreditado. El siguiente enfrentamiento y el punto cúlmine de el choque entre la troika de Kamenev, Stalin y Zinoviev contra Trotsky viene en el 13º Congreso del Partido Comunista en 1924, cuando Stalin termine de consolidar la autoridad del secretario general frente a un Trotsky que se ve cada vez más reducido por su rol de oposición. Ese Trotsky que sostiene el debate de la industrialización con Stalin se ve cada vez más aislado. De hecho, en 1925, de la mano de este fortalecimiento, va a ser expulsado del Comité Central del Partido Comunista. Así, en el Comité Central, Stalin se hace con el poder junto a lo que era la Troika. Y también Rykov. Rykov, Kamenev y Zinoviev, junto a Stalin, el hombre fuerte del partido, con Lenin muerto. Pero Stalin también se va a procurar desplazar a estos. Zinoviev y Kamenev formaban parte históricamente de lo que había sido antes, no la nueva oposición derechista, ahora vamos a ver, una oposición moderada que, por ejemplo, consideraba que en 1917 no estaban dadas las condiciones para la toma del poder. Y tras encargarse de Trotsky, va a ir contra Kamenev y Zinoviev. Y Kamenev y Zinoviev ahora van a buscar aliarse con Trotsky, con el que se habían enfrentado, y Trotsky se los había metido en el bolsillo, en la Revolución de Octubre del 17. Stalin va a confiar en otras figuras. Entre ellas está Vyacheslav Molotov. Vyacheslav Molotov es un revolucionario profesional de la
primera hora del partido bolchevique, había formado parte de la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. De hecho, era el único gran cuadro bolchevique presente en Petrogrado en la Revolución de Febrero. Molotov le va a dar justamente esta práctica de un revolucionario profesional, intelectual, que se suma a las filas de Stalin y lo va a acompañar en otros procesos. Ya veremos otra clase sobre Molotov. Y ahora, Trotsky, Kamenev y Zinoviev van a estar juntos a la par, disputándose en los próximos congresos contra Stalin. Con la particularidad de que Stalin va a hacer un uso muy pragmático y político del debate sobre la industrialización para desplazar a estas figuras del poder. Stalin había consolidado su rol dentro del Comité Central y a un conjunto de figuras que mantendrían el poder del secretario general a partir de la asignación de cargos que permitían desplazar a figuras opositoras. Por ejemplo, cuando una figura permanecía díscola dentro del Partido Comunista, se le enviaba a ejercer un cargo administrativo a una región recóndita o remota de Rusia, y de esa manera se lo mantenía alejado de los desarrollos de la política. Es en el 15º Congreso del Partido Comunista en diciembre de 1925, en medio del debate sobre la industrialización, que Stalin termina de consolidar esa autoridad expulsando, enfrentándose a Trotsky, Kamenev y Zinoviev, pero más expulsándolos a los tres del Comité Central. Así, la puja entre ambos se está terminando de resolver entre estas dos figuras. El otro gran debate, ¿no? Que va a ser central es el debate de la industrialización. Ese es uno de los puntos que ocupa y que podríamos decir termina de definir el conflicto entre Stalin y Trotsky. Y también entre Zinoviev y Kamenev apoyando a Trotsky cuando pierde este debate. En 1925, la NEP estaba asegurando el crecimiento. De hecho, en 1926 se van a lograr los niveles de producción industrial previos a 1914. Pero se abría el debate de cómo se desarrollaría el verdadero proceso de industrialización de Rusia. Cómo se daría el salto. Porque la construcción del socialismo, ¿no? Se tenía que hacer a partir de un desarrollo de las fuerzas productivas. En Rusia no estaban las condiciones para esa construcción. Ahora, ¿de dónde se lograría hacer eso? ¿Cómo se superaría el esquema de la NEP? ¿Cómo se impulsaría la industrialización de la Unión Soviética? Esto es lo que ocupa en los años 20, lo que se conoce como el debate de la industrialización, que es cuál va a ser el medio, cuáles van a ser los mecanismos para la industrialización de Rusia. Y a pesar de que muchas veces pensamos en Stalin y Trotsky como dos figuras totalmente opuestas, lo cierto es que acá tenían bastantes puntos en común. Fitzpatrick dice: en el debate entre Stalin y Trotsky, se invocaron temas de fondo referidos a la estrategia de la industrialización y a la política hacia los campesinos. Pero Stalin y Trotsky no estaban hondamente divididos en esos importantes asuntos. Ambos eran industrializadores que no sentían particular ternura hacia los campesinos. Si bien la postura de Stalin a mediados de la década de 1920 fue más moderada que la de Trotsky, y unos años después, Stalin fue acusado de plagiar las políticas de Trotsky en su primer plan quinquenal de industrialización rápida. Para las bases partidarias, el desacuerdo entre los contendientes sobre temas de fondo se percibía con mucha menos claridad que en algunas de sus características personales. Trotsky era ampliamente conocido, aunque ello no necesariamente suscitaba aprobación, como intelectual judío que durante la guerra civil había demostrado implacabilidad, así como un estilo de conducción pomposo y carismático. De Stalin, una figura más neutra y oscura, se sabía que no era carismático, ni intelectual, ni judío. Así que, pese a muchas coincidencias en materia del proceso de la industrialización, como por ejemplo la idea de que había que hacer una industrialización acelerada a expensas de los campesinos, Stalin y Trotsky, a los ojos de las bases de militantes del partido bolchevique, del partido comunista ahora ya, se enfrentaban más por cuestiones de estilo político, y eso fue lo que terminó determinando el triunfo de uno sobre el otro. De hecho, esta cuestión de la práctica, el pragmatismo, estuvo muy presente en el debate sobre industrialización.
Acá hay que hacer hincapié en una cuestión, que es que los métodos que utilizó Stalin para hacerse con el poder se asemejaban mucho a los métodos que había utilizado Lenin. Las purgas del partido por mecanismos conspirativos, facciosos y administrativos. Pero con la muerte de Lenin, Stalin da un salto más, que es hacer de Lenin la fuente de legitimidad de su liderazgo. Si Lenin no había querido ser una suerte de líder inmortal del partido bolchevique, Stalin construye este rol para Lenin y asegura su condición de sucesor para legitimarse en esa figura. De hecho, Stalin va a definir posteriormente el pensamiento revolucionario de la Unión Soviética como el marxismo-leninismo, la adaptación leninista del pensamiento de Marx, superador a partir de la práctica revolucionaria. De esa manera, ese sucesor de Lenin construiría un culto a la figura de Lenin, incluso será embalsamado, que también permitiría el culto de su propia figura. Pero el gran debate en torno a la industrialización era el producto de que en la teoría bolchevique ellos habían adelantado. La Revolución de Octubre había sido precoz para el desarrollo teórico que los marxistas habían hecho durante años. En la Rusia zarista, en la caracterización que hacían los comunistas, no estaban las condiciones para construir el socialismo. No era una sociedad plenamente capitalista. Tenía que producirse la revolución democrático-burguesa, tenía que desarrollarse plenamente el capitalismo y las fuerzas productivas para que se dé el salto al socialismo. Para colmo, la guerra civil había sido tan destructiva que se había producido un retroceso histórico a los niveles de finales del siglo XIX. ¿Cómo se va a encarar un proceso de industrialización en estas condiciones? Bueno, se había producido ya la NEP, ¿no? La NEP fue una salida por arriba del comunismo de guerra. Y a pesar de la recuperación, la NEP todavía suponía el gran problema de que era vista como una reacción termidoriana, como un retroceso histórico que permitía la propiedad privada de los mecanismos de mercado. En este contexto, Stalin proponía superar la NEP. Stalin proponía la industrialización acelerada. Y él se anclaba en la idea de que este era el proyecto de Lenin, que la NEP era un elemento transicional. Trotsky también planteaba la industrialización acelerada. Pero acá es donde residían las dos grandes diferencias. En medio del debate sobre la industrialización, Stalin planteó la teoría del socialismo de un solo país. Stalin planteaba, y esto es una salida más práctica que teórica, que en el contexto de aislamiento de la Unión Soviética, que se convirtió en un par internacional después de la revolución, y en el fracaso de las revoluciones exteriores, era necesario asegurar el desarrollo del socialismo de un solo país, acelerando un proceso de industrialización autónomo. Trotsky consideraba que esto era teóricamente un error, que no se inscribía en la tradición teórica del marxismo como tal. La tradición histórica del marxismo hasta este momento, ¿qué sostenía? El capitalismo es un sistema internacional y la revolución que lo derroque tiene que ser internacional. Y por lo tanto, no era posible desarrollar el socialismo en un solo país más atrasado como el de Rusia. ¿Qué sostenía Trotsky? Que la revolución y el proceso de industrialización tenía que venir de la mano de una revolución exterior que se dé en otros países y que esos países apoyen el proceso de la industrialización en Rusia. Y acá estaba uno de los grandes problemas. Trotsky, que sostenía este punto como Zinoviev, se amparaba en la idea de una revolución exterior que salvaría la revolución rusa. Que era parte de esta teoría, obviamente, que confiaba en la revolución mundial que no ocurrió. Y fue acusado por esto de cosmopolita, de extranjerizante, de una persona que no confiaba en la capacidad de Rusia. Stalin, en cambio, que fue acusado por Zinoviev y Trotsky de chauvinista,
le daba una respuesta política a una formulación teórica. Trotsky decía, para asegurar la industrialización es necesaria la revolución mundial y el apoyo al exterior. Y Stalin respondía, no solo no confías en la capacidad de la dirigencia bolchevique, de nuestra propia capacidad material para hacer la industrialización, sino que a su vez se cae en un obstáculo infranqueable que es que Rusia está aislada del mundo y bloqueada por todos lados, y que no existe la revolución mundial en este momento. Esta cuestión, que era retórica y también era política y teórica, supone una gran diferencia entre los dos. Mientras Trotsky plantea una formulación que tenía que ver con la tradición teórica marxista hasta ese momento, Stalin le responde con la realidad política que le toca vivir a la revolución en Rusia. Que es que no hay otra revolución, no se produjo la revolución mundial. Que no existen los estados socialistas que van a apoyar y que, desde el punto de vista de gran parte de la dirigencia bolchevique, no se podía confiar en el apoyo de estados burgueses capitalistas. Que Trotsky lo consideraba una posibilidad. El otro debate es que, por ejemplo, cuando Trotsky dice, bueno, ¿cómo se va a industrializar? ¿Cómo se va a financiar? Dice con el crédito extranjero. Y ahí también lo acusan de representar el interés de las potencias extranjeras. Trotsky pierde la batalla en el debate de la industrialización. Había sido expulsado del Comité Central en 1925. Y en su rol como parte de lo que era la oposición izquierdista, será purgado del partido en 1927. En el 15º Congreso del Partido Comunista, Stalin expulsa a Trotsky y a la oposición izquierdista del Partido Comunista. Así que Stalin ha ganado la pulseada con la oposición izquierdista. Trotsky y la oposición izquierdista pasan a ser marginados de la vida política en una sociedad que está regida por un partido-estado o un estado-partido en el que hay un solo partido que gobierna y en el que no se admiten facciones. Justamente haciendo uso de la noción de que se estaba conformando una facción de la mano de Zinoviev, Kamenev y Trotsky después de Trotsky, Stalin los hace expulsar del partido. Y en 1929 son enviados al exilio. Trotsky es obligado a marcharse de la Unión Soviética en 1929 e irá a Turquía primero y luego de gira por el mundo para enfrentarse a Stalin. Eso es una historia para otro día. Stalin había ganado la lucha contra la oposición izquierdista en el partido y va a ser de Trotsky el principal enemigo y el gran conspirador detrás de todos los sabotajes y los problemas internos. Y es cierto que Trotsky se va a enfrentar. Hay una frase que en medio de la guerra civil Trotsky llega a decir que incluso antes, ¿no? En la época de Lenin, Trotsky llega a decir que aunque los ejércitos enemigos estén a las puertas de Moscú, él criticaría al partido cuando hiciera falta. Bueno. Lo cierto es que, derrotada la oposición izquierdista, Stalin todavía tiene el gran problema de cómo se va a impulsar la industrialización. Pero una cosa era plantear a grandes rasgos y otra cosa era la aplicación. Es donde aparece también el debate sobre las condiciones que había dejado la economía de la ANEP y el atraso. ¿Cómo se va a enfrentar al campesinado en esta contradicción del desarrollo industrial sin crédito externo? Y está el debate con lo que va a ser la oposición derechista, que va a ser representada por Nikolai Bukharin. Bukharin originalmente no era propiamente un opositor a Stalin, pero sí va a ser un opositor al rumbo que va a tomar adelante cuando se produzca el gran giro. Bukharin era un técnico, economista y un teórico que apoyaba el proceso de la ANEP y el sostenimiento de la ANEP. Podríamos decir que Bukharin tenía más diferencias con Stalin y con Trotsky que Trotsky y Stalin entre sí. Bukharin proponía mantener la ANEP para asegurar la acumulación de capital que sería necesaria para el desarrollo de las fuerzas productivas y el proceso de la industrialización. A su modo de ver, Lenin no planteaba una situación transicional con la ANEP,
sino una situación de largo plazo. Esta debería sostenerse y ahora que se habían recuperado niveles industriales, deberían darse las condiciones para progresivamente un crecimiento más pausado, pero equilibrado, tanto del agro como de la industria. Para Stalin y los sectores de la mayoría del Comité Central, este era un gran problema, porque la ANEP había permitido que surjan burgueses, que surjan kulaks, retrasaba los objetivos del desarrollo industrialista necesario para una sociedad socialista plena, y a su vez se temía que si la Unión Soviética no tenía la capacidad industrial suficiente, no estaría en condiciones de defenderse de una contrarrevolución en el extranjero. Se temía, esto va a aparecer una y otra vez, a la acción de grandes alianzas y grandes conspiraciones y ataques internacionales. Había un sustento para esto que se basaba justamente en lo que había sido el proceso de intervención de las potencias extranjeras en la Guerra Civil Rusa. Stalin, en el Congreso de 1928, y apoyado en la mayoría partidaria, que criticaba a la ANEP, para la mayor parte del partido la ANEP olía a termidor, no el vino termidor que se toma en Argentina, sino a la reacción termidoriana, a una suerte de retroceso, va a lograr el apoyo para impulsar su propio proyecto, que es la aceleración industrializada. Stalin también derrota a la oposición derechista y en 1928 hace aprobar por el partido su proyecto. Y el proyecto de Stalin será el primer plan quinquenal. El primer plan de 5 años basado en la planificación centralizada que va a proponer la industrialización acelerada de la Unión Soviética a fuerza de la colectivización forzosa del campo y el aumento de la producción industrial y también la liquidación de los kulaks como clase. Ese plan industrial de 5 años va a permitir aumentar en 250% la producción industrial de la Unión Soviética, pero el costo humano va a ser elevadísimo. Pero a su vez, ese plan va a marcar el inicio de una segunda revolución, la revolución de Stalin. Stalin ha ascendido al poder a partir de 1928, es indiscutiblemente el hombre más poderoso de la Unión Soviética, y ahora desde ese rol va a impulsar lo que es asemejable a una segunda revolución dentro de la URSS. Una revolución que va a transformar la fisonomía de la sociedad soviética para convertirla de un país rural en una superpotencia industrial. Pero eso es historia para otro día. Muchas gracias por haber visto hasta acá. Voy a ver algunos comentarios porque hoy no presté atención al chat. Pero, a ver... Es increíble cómo la Unión Soviética logró sobrevivir a tanta intervención extranjera. El primer plan quinquenal de Perón. Ponen acá. Pero bueno, si les gustó lo que hace su servidor, si les gustó este video, ¿qué pueden hacer para apoyar este espacio? Pueden dejar un like. Cuando esto termine, por favor, dejen un comentario. Hay mucha gente, los estoy viendo ahí, mucha gente en vivo todavía acá. Y nada, con que dejen un comentario al finalizar el video, ayudan al dios del algoritmo y permitimos que este espacio siga creciendo. Y si realmente les gusta lo que uno hace, háganse miembros del canal. Y de esa manera, poniendo unirse a miembros con un monto mínimo, es realmente mínimo la categoría más baja, apoyan a este espacio para que siga existiendo. Y si no, pueden hacer aportes al alias el profe Borda, pueden hacer aportes a través de la cuenta de PayPal, el profe Borda. Tienen links en la descripción de este video para hacer aportes únicos o mensuales. Sobre todo los mensuales ayudan a sostener esto. Y nada, antes de irme les quiero contar que el 18 voy a empezar a dictar un curso que va a tener el título Revolución y Guerra y va a tratar sobre la guerra de independencia en Argentina. Si quieren anotarse, me tienen que escribir a elprofeborda@gmail.com y ahí van a tener los requisitos para anotarse. Posteriormente habrá otros cursos a lo largo de este año y posiblemente haya un curso sobre la Revolución Rusa, quizás, es una posibilidad. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, no olviden comentar, no olviden dejar así
un comentario al finalizar y así apoyamos este espacio. Así que nada, muchas gracias por haber visto hasta acá. Muchas gracias a todos los que apoyan este espacio, a todos los que hacen aportes, a todos los miembros. Si no me equivoco, deberíamos haber llegado a 200 miembros el día de hoy. Espero. Pero bueno, nos veremos la semana que viene. Seguramente les deje algo editado para el fin de semana. Algo reeditado el fin de semana. Pero la semana que viene vamos a seguir con esta temática de cara a lo que es justamente el avance hacia lo que va a ser la Gran Guerra Patria. Así que nada, muchas gracias por haber visto hasta acá y nos vemos la próxima.